Con todos al canal de 10 con Ingeniería Estructural, donde conversamos sobre ingeniería civil, estructuras, arquitectura y construcción. En esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de presentarles al ingeniero magíster Carlos Peña López, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, tiene maestría en Ingeniería Estructural y Geotécnica, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de los Andes y es revisor estructural y sísmico en CPL. El ingeniero impartirá la charla técnica Conceptos básicos y simples para reforzamiento de estructuras de acero. Por favor, ingeniero, usted continúe con la charla y muchas gracias por su disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante contento de poder entregar esta charla aquí. Como ustedes verán, esto es una charla bastante conceptual, bastante más aplicada a proyectos, a cosas que podemos ver en la vida diaria y ojalá que les guste. Yo voy a tratar de desarrollar los temas con una cierta coherencia durante este rato, ¿cierto? El discurso va a ser, yo creo que tenía la idea de que durara como una hora y media y después podamos hacer preguntas. Todas las diapositivas siempre tienen números ahí, así que ustedes los pueden anotar y después me hacen preguntas de eso si ustedes lo quieren, o de cualquier otra cosa. ¿Cierto? Si el tiempo da, contestamos lo que sea. Ya pues, partamos directamente. Entonces, estas cosas son conceptos básicos y simples para reforzamiento de estructuras de acero. Ojo que me voy a centrar mucho en el acero, en la parte industrial. Hay mucho aquí de práctica chilena, pero ustedes van a ver que como es todo conceptual, en realidad da lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Aquí está el monito con el que publicaron y yo lo quise poner aquí nomás, pero no es una diapositiva que nos aporte demasiado. Después, si ustedes quieren las diapositivas, no tengo problemas tampoco en enviárselas. Ustedes me mandan un correíto y les mando esta cosa. Bueno, vamos a partir contextualizando un poco lo que se trata de la revisión estructural, que es un proyecto de revisión. ¿Ya? Y esto es bien importante. Hay hartas cosas, hay hartas preguntas que responder respecto a la revisión. Yo estas diapositivas las voy a usar para guiarme un poquitito sobre las cosas que le quiero contar. Una de las cosas que uno tiene que entender desde el primer instante es que aquí no estamos hablando de una revisión de memorias de cálculo para firmar, no, estamos hablando de revisión de estructuras existentes desde la mirada del mejorador de las estructuras existentes, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay análisis, hay criterios, hay cálculo, hay decisiones, esencialmente. Y una de las cosas que uno primero tiene que mirar es que la revisión de algo existente en particular, es mucho más allá de una opinión. Si usted va a revisar algo existente, dé por hecho que nadie lo hizo como usted lo haría, ¿ya? Y eso no significa que esté mal. Tenemos que revisar, tenemos que hacer números y no quedarnos con la idea de que porque las cosas no están hechas como nosotros lo haríamos, están mal. ¿Ya? Porque nunca van a estar hechas como nosotros lo haríamos porque no lo hicimos nosotros. ¿Ya? Entonces esa cuestión tiene que estar en la mesa. Luego, cuando uno establece algún tipo de incumplimiento, va de la mano de la necesidad de alteración, de la necesidad de mejora, y eso tiene una responsabilidad muy grande, ¿ya? Primero que cualquier cosa, la responsabilidad de decir que otro hizo un trabajo insuficiente. Eso ya por sí solo es algo que es bastante importante y uno tiene que estar seguro de lo que está haciendo. ¿Ya? Bien, ¿cómo reviso una estructura existente? ¿Contra qué? Eso es lo primero, ¿ya? El trabajo de revisión no es un trabajo de opiniones, es un trabajo de contraste. El revisor es un ministro de fe de que aquello que se deba cumplir se está cumpliendo. Por lo tanto, lo primero que tengo que establecer siempre es un marco regulatorio o un marco de referencia contra el cual yo voy a hacer mi revisión, ¿ya? Mi output como revisor de una estructura existente tiene que ser, mira, de acuerdo a aquellos documentos que nos pusimos de acuerdo en que tenía que cumplir, esta cosa cumple o no cumple. Estas son las falencias. Las opiniones caben, pero caben en el contexto de opinión y no de incumplimiento. Tienen otra categoría. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo primero es definir contra qué voy a revisar y eso no es lo que yo quiera o mi opinión o lo que yo piense, lo que siento o cómo amanecí ese día. No, esto se establece mediante criterios de revisión dentro del contrato de servicio. ¿Ya? Cumplimiento o incumplimiento. ¿De qué? Eso es lo primero. O sea, ¿qué cumple, qué no cumple? ¿Cómo trabajo con estos cumplimientos? Bueno, depende de cuál es el marco de referencia que yo me haya dado. Eso es lo que define el cumplimiento o el incumplimiento, no otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, si usted dice, voy a cumplir este marco normativo, bueno, después tendré que decir, oye, no cumple los requisitos que definimos que había que considerar como exigible. Refuerzo o mejoramiento. ¿Cómo? ¿Qué es un refuerzo? ¿Qué es un mejoramiento? Bueno, refuerzo en general se entiende como proveer más resistencia que la que tenía antes, la estructura. En una estructura existente eso no es para nada raro, porque los códigos que le vamos a aplicar típicamente, ¿sí? Me dicen que no se está compartiendo el PPT, ¿no? ¿Ustedes están viendo mi pantalla compartida o no? Yo sí puedo ver, ingeniero. Ah, sí se ve.
Ya, que hay uno parece que no lo puede ver. Ya, no sé qué pasará. Ya. Entonces, el refuerzo normalmente es poner más resistencia o asignar más resistencia que la que originalmente se tenía. Eso no es para nada raro porque las normas se van haciendo más exigentes con el tiempo. Eso es lo típico, lo normal y va donde hemos ido toda la vida, ¿cierto? Ahora, muchas veces pasa de, oye, esta estructura no cumplió, punto, ya. Ahora la vamos a reforzar, pero la tenemos que reforzar hasta el nivel que nos hemos impuesto como razonable, prudente o adecuado para esa ocasión. ¿Y qué pasa si no la puedo reforzar hasta ese nivel? Hay mucha gente que dice, no, la estructura de acero es cosa que le ponga acero, le pone planchita y está listo. No, vamos a ver durante esta charla que no es así. No siempre se puede corregir todo poniéndole acero. ¿Ya? Eso es una falacia. Bueno, si yo no puedo alcanzar la resistencia objetivo o el desempeño objetivo, como quiera llamarle usted, entonces, ¿qué hago? Claro, porque si yo digo no cumple, pero tampoco la puedo mejorar de manera de llegar al nivel que me están pidiendo, entonces no voy a cumplir los criterios contractuales y voy a estar metido en un problema legal. Bueno, aquí es donde uno tiene que empezar a jugar con algunos conceptos también. Siempre uno puede mejorar, ya no existe una estructura que uno no la pueda mejorar. Lo que no siempre puede hacer es llevarla al nivel deseado. A veces ese nivel no es alcanzable o no de manera criteriosa, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que tener ciertos cuidados. Siempre se puede mejorar, pero no necesariamente hasta un nivel predeterminado. Tengo que tener cuidado con eso. Bueno, ya se lo acabo de contar, me lo salto. Empiezan aquí a jugar bastantes, en la estructura existentes, empiezan a jugar muchos conceptos que no tenemos en la estructura nueva. Por ejemplo, aquí podemos empezar a echar mano de la vida útil. En estructuras nuevas, ¿cierto? Y desde ahora entender que una estructura existente no debe ser tratada como es una estructura nueva, porque no es nueva, ¿ya? No están los fierros arriba del camión y los voy a ir a montar a terreno, no, no es así, no funciona así, ¿ya? La estructura está parada, tiene sus equipos, está funcionando muchas veces y yo tengo que considerar todo eso en mis análisis. ¿De qué manera? Lo vamos a ir viendo también. Vida útil. Cuando una estructura es nueva, uno tiene una vida útil que está más o menos definida. Uno dice, oye, ¿cuál es la vida útil normal de una estructura? Bueno, 50 años. Bien, y si es una estructura mucho más importante, tendrá 100, no lo sé. Pero a veces en la parte industrial, ¿cierto? Ya sea por obsolescencia de los procesos o porque al mineral le quedan 5 años y se acaba, yo puedo tener vidas útiles notablemente más bajas. Por ejemplo, puedo decir, esta estructura lleva 30 años operando aquí y yo quiero que opere 10 más. Ok, si quiero que opere 10 años más, el análisis de riesgo me va a decir que tengo que usar cargas de diseño que son distintas a las que tendría que usar si quiero que dure 50 años más. Es evidente, ¿cierto? Claro, que dure 10 años no es que las cargas de diseño para 50 años las voy a dividir por 5. No, no funciona así, no es lineal. Pero uno podría decir razonablemente, oye, a lo mejor echando mano de la vida útil, que ahora es más chica, a lo mejor las cargas de diseño me bajan en un 10 o en un 20%. Y eso ya es algo, y es algo que va en la dirección de generar ahorros para el proyecto. ¿Ya? Recuerden que todo esto tiene que ver con cuidar presupuesto. Otras cosas que aparecen son las restricciones de operación. Claro, si yo no la pude llevar al nivel en que yo necesito llevarla, a lo mejor puedo poner algunas condiciones particulares de operación que hagan que esto funcione de manera segura. Por ejemplo, voy a inventar aquí. Tengo que revisar esos silos de 5.000 toneladas, pero resulta que no puedo hacer que tengan las 5.000 toneladas. Bueno, a lo mejor puedo decir, ¿sabes? Que si tú los operas hasta 3.000 toneladas, esto es razonable y te puedo dar la partida para que tú sigas operando. Una restricción de operación, una cosa por otra. ¿Ya? Condiciones de mantención también. De repente uno dice, oye, ¿sabes qué? Estas estructuras, por la operación que tienen, requieren un espesor de corrosión de sacrificio del orden de 1 milímetro, 2 milímetros. Ya, pero si yo les pongo eso, los perfiles no dan por ningún lado. Si yo obvio eso, a lo mejor la estructura empieza a cumplir. Entonces ahí que digo, bueno, a lo mejor aquí la solución es reconocer que no le puedo dar espesores de corrosión y en cambio tengo que hacer mantención constante, cada 6 meses, cada un año, tengo que hacer inspecciones y si hay un elemento corroído, tengo que hacer un recambio, porque la estructura no tiene resguardo para corrosión. Una cosa por otra. Eso voy mirando en todo lo que tiene que ver con esta estructura sismorresistente. ¿Ya? Entonces, cuidado con todas estas cositas que yo les estoy conversando, que hasta el nivel son conceptos y le vamos a meter número en un ratito. Una cosa re importante, y aquí en Latinoamérica esto a veces nos pega muy fuerte, porque toda la costa, ¿cierto?, del Pacífico tiembla y tiembla fuerte. Entonces nosotros estamos muy, muy dañados psicológicamente, estamos traumados con el sismo. Creemos que todo es sísmico, pero no es así. Y aquí vamos a ver unos ejemplos que
vamos a ver que el sismo no es lo que controló. ¿Es importante el sismo? Absolutamente. Pero también acuérdense que cuando uno trabaja para otros lugares, en el 90% de este planeta no tiembla. Entonces también tenemos que poder entender esas cosas para poder operar y trabajar como ingeniero estructural en cualquier lugar del mundo. ¿Ya? Bien, este es un mensaje que es bien importante, ¿cierto? Y se los voy a leer. Dice, la revisión requiere mucho más oficio, experiencia y sentido común que conocimiento complejo tipo rocket science. Ya, esto se trata de entender, no se trata de hacer análisis no lineales complejos con software que valen las licencias más de lo que uno gana en un año. Ya, no va por ahí esta cosa, va primero por entender. Cuando uno lo entiende, después lo mete a cualquier software o lo mete a una calculadora o lo mete al Excel, ¿ya? Pero primero tiene que entenderlo. Bien, normativa específica para revisión de estructuras existentes. Y aquí me voy a referir un poco a Chile, pero esta cosa se expande bastante, ¿ya? ¿Cuáles son las normas específicas para estructura existente? Bueno, esto es re fácil. Yo no sé en el resto de los países latinoamericanos, pero en Chile no tenemos una norma clara para estructuras existentes y qué pedirles. Ahora, una cosa que les voy a insistir bastante durante esta charla es que a una estructura nueva no se le debe pedir lo mismo que a una estructura existente, desde el punto de vista del diseño y análisis prescriptivo. A lo mejor yo puedo pedir el mismo desempeño, pero no el mismo análisis prescriptivo. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Todas estas cositas vayan anotándolo para que me las pregunten al final las que no entiendan bien. ¿Ya? Cuando alguien por ahí, y esto en beneficio del buen entendimiento, ¿cierto? Cuando alguien por ahí dice, no, es que la estructura existente pídele como si fueran nuevas. Yo creo, y es mi opinión personal, intransferible, no generalizable, que es una soberana tontera y el que lo está pidiendo no entiende nada. El que lo pide es porque no sabe. ¿Ya? Yo a lo mejor después de una buena conversación puedo llegar a decir, ¿sabí? Me gustaría que mi estructura existente llegue al estándar de las nuevas, pero que llegue a ese estándar por una vía diferente, que no es el diseño prescriptivo. Si yo le meto diseño prescriptivo a una estructura existente, la voy a matar, la voy a tener que demoler y no voy a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, eso no tiene sentido. ¿Que una estructura existente no cumpla el análisis prescriptivo significa que está mala? No, definitivamente no. Tampoco significa que está buena, ¿ya? Tengo que evaluarlo, pero tengo que evaluarlo con otros criterios, con los que corresponden, ¿ya? ¿Qué norma tenemos en Chile? Tenemos la 3389 que es para estructuras existentes, pero les digo desde ya que esta norma es para edificio de hormigón, de muro, viejo. Por lo tanto, para estructuras de acero no hay por dónde. Desgraciadamente la norma no lo dice así, pero yo les cuento y por el momento créanme hasta que tenga que usar la norma. Ahora, si tuvieran que usar esta norma en edificios habitacionales, urbanos, podrían hacerlo, no hay ningún problema. Y una de las cosas que esta norma establece es que toda estructura existente tiene que ser evaluada por análisis de desempeño. A veces análisis de desempeño simplificado. Se permite un análisis modal espectral, pero lo que importa es que aquí ya empiezo a medir desempeño porque el análisis prescriptivo se va para la casa. Esto aparece en todas las normas a nivel mundial que se dedican a estructuras existentes. Análisis de desempeño. Diseño prescriptivo no cuenta, no corre. Esta norma, ¿cierto? Chilena hereda muchas cosas de la SCE 41, que es para diseño sísmico de estructura existente o revisión sísmico, reparación, como usted quiera llamarle, ¿ya? Para abordar estructuras existentes. Pero ojo, no me resuelve el problema práctico de las estructuras industriales de acero. No aparece por ningún lado. Además, digámoslo, ¿no? En proyectos nos vamos a estar haciendo análisis de desempeño cuando tenemos que entregar la cuestión el viernes, ¿cierto? Tenemos que buscar algún tipo de forma más fácil y más rápida de abordar estos problemas. Marco internacional para estructura existente. Aquí se empiezan a aparecer cosas. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, tenemos el ASC 41, que yo creo que los que lo conocen se deben asustar. Ya, es algo que es muy bueno, pero es difícil, es complejo. Aquí nos metemos con análisis de desempeño, análisis no lineal, ¿cierto? Que le tenemos un poco de miedo, ya. Pero cuando tengo que hacer análisis sísmico de estructuras existentes importantes, probablemente no me pueda salir de aquí y no lo pueda evadir, ¿ya? Es un código bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Que no cuadra con el análisis para estructuras nuevas con el que todos estamos familiarizados porque lo hacemos en la oficina todos los días. ¿Ya? Aquí no va a aparecer un análisis estático, un análisis modal espectral, no, van a aparecer otras cosas. Así que está ahí, cuidado, existe, pero cuidado. Otro código que es bastante importante, ¿cierto? Es el IEBC. Probablemente ustedes conocen bien el IBC, International Building Code. Bueno, este es el International Existing Building Code, que es la misma cuestión, pero para estructura existente. Entonces dirán, ah, hay código para esto. No, no, no hay código. Ellos tienen código, los norteamericanos tienen código, nosotros no. A lo mejor lo que nosotros podemos hacer es ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes? Vamos a tener algunas guías y vamos a tomar algunas cosas de este código que reconoce
que las estructuras existentes se tratan de otra manera, ¿ya? Ahí sí nos podemos poner de acuerdo, pero no es un código que tenga obligatoriedad, fuerza de ley en nuestros lugares latinoamericanos, típicamente no. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Qué cosas me dice este código? Me empieza a definir algunas cosas que son re importantes. Por ejemplo, lo que es un daño estructural sustancial, para que yo pueda volver a reforzar la estructura. ¿Ya? Me lo define, no me voy a meter en esos detalles, pero tiene definiciones. ¿Ya? Define lo que es una alteración, lo que es una mejora, lo que es un refuerzo, todo ese tipo de cosas. Y define algunas cosas tan simples como, por ejemplo, si usted hace una alteración en una estructura y no varía los esfuerzos en más de un 5% más o menos, entonces no tiene que revalidar la estructura. Alguien dirá, ah, mira, un criterio bien bueno. Sí, no lo tenemos en Chile y creo que no se tiene en el resto de Latinoamérica, pero parece que suena bien. Ahora, es evaluable en cada caso y por eso que les digo, primero veamos lo que hay y después vemos qué cosa podemos hacer nosotros, pero la recomendación va a ser siempre deténgase a pensar, no invente, ¿ya? Para mí, el tratamiento de estructura existente es casi otra disciplina, ¿ya? Cuando usted le dice, no, es que tiene que reforzar esa cosita y usted agarra una norma para estructuras nuevas, ya empezó mal, no va por ahí. A lo mejor la va a tener que usar al final por acuerdo, pero como primera cosa, no. Partimos mal, ¿ya? Una estructura existente es otra cosa. Reforzamiento. Veamos algunos conceptos fundamentales, que es lo que hoy día nos tiene que quedar bastante claro. El primero, ¿cierto? Y lo anoto aquí en rojito, dice los software. Tenemos un problema con los software. Si ya lo tenemos con con la estructura nueva, en la estructura existente, aquí la cuestión se nos va a la punta al cerro. Ya, normalmente cuando uno mete la estructura existente en un software, sale pura basura. ¿Y por qué? Porque usted le mete pura basura, ¿ya? ¿Cómo le dice a usted al software que la estructura es existente? En líneas generales, para un análisis lineal elástico no se lo dice, no se lo puede decir, porque va a necesitar etapas de carga, va a tener que decir, mira, primero yo monto la estructura, después le pongo arriba el equipo, después la estructura opera. Bien, ahora yo me doy cuenta que necesito un estándar mayor y la voy a reforzar, pero sepa que la estructura no va a cambiar porque usted la va a reforzar. El industrial con suerte va a dejar de operar un rato, pero jamás me ha pasado en 20 años de experiencia que me bajen los equipos y que desarmen la estructura. Eso no pasa. Por lo tanto, en el mejor de los casos, todas las cargas muertas que tenga esa estructura van a estar al momento que usted vaya a incorporar los refuerzos o mejoras que sea que usted quiera. ¿Y eso cómo se lo dice el software? En un análisis elástico no puede, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Si lo entiende, puede usar dos modelos, puede usar distintos software, puede usar un software más sofisticado, pero si no lo entiende, va a tener todo malo. Independiente que en el software los palitos se le pongan azulito o rojito, igual va a estar malo, ¿ya? Una de las cosas más importantes es entender que los sistemas sismorresistentes funcionan como sistemas. No existe el elemento sismorresistente. Existe el sistema sismorresistente, que funciona como un todo, tiene elementos fusibles y tiene elementos que no lo son. Por lo tanto, yo tengo que entender que muchas veces un aumento local de resistencia, lo único que va a hacer es mandar la falla para otro lado. Estas cosas funcionan como una cadena. Si usted le da resistencia acá, entonces hay otro lado ahora que va a fallar y no ese. Bueno, si usted manda la falla para un elemento que no era fusible, sino que era un elemento controlado por resistencia y no tiene capacidad de formación, a lo mejor usted le embarró. A lo mejor esa mejora no es una mejora, a lo mejor usted dejó el edificio peor que antes. Y tiene que entenderlo. Esto pasa en el sistema sismo resistente. Elementos que no son sísmicamente resistentes, bueno, usted hágale lo que quiera, total no le importa a nadie. Pero el sistema sismo resistente es una sola cosa y tiene que tener cuidado. Por ejemplo, si usted tiene un marco arrastrado y se le ocurre que las diagonales no son suficientes y entonces usted las robustece, claro, esas diagonales ahora van a aguantar más carga. Como aguantan más carga, el edificio toma más carga. Como toma más carga, aquellos elementos que estaban justos a lo mejor podrían fallar. ¿Cuáles son los que más nos interesan? Las columnas. Si usted puso una diagonal que ahora es más resistente y mandó la primera falla a las columnas, entonces usted no mejoró el edificio, usted la embarró. Ahora ese edificio va a colapsar porque colapso de una columna es colapso global, se le muere la gente, ¿cierto? Nos llevan a todos presos y sonamos, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Ejemplo simple de todos los días, ¿cierto? En un edificio tipo marcos de momento, ¿qué es lo que yo espero como fusible? Bueno, rótulas plásticas flexurales en los extremos de las vigas y las bases de las columnas. Si tengo plastificación generalizada en el edificio, voy a tener una buena ductilidad lateral, ¿cierto? Básicamente la diferencia entre la primera fluencia y el desplazamiento final que va a tener el techo acá va a ser bastante grande. ¿Qué pasa? Si a mí se me ocurre que en el primer piso hay un equipo acá que está demandando demasiado una viga y entonces yo robustezco la viga, le doy más capacidad flexural. Alguien dirá, oh, excelente, pues, robustezco la viga, todos contentos, le di
más resistencia al edificio, cobro y me voy para la casa. Ya, pero cuando yo intervengo una viga, me doy cuenta que estoy interviniendo el sistema sismo resistente. Y a lo mejor después de que yo refuerce esa viga, lo que hice fue cambiar la forma en que ese edificio va a trabajar. Y ahora en vez de tener una distribución de plastificación generalizada, voy a tener una distribución de plasticidad concentrada, un mecanismo panel o piso blando, y eso va a generar que la ductilidad baje. En este caso es fácil porque bajó n veces siendo n el número de pisos, porque tengo el primer piso como piso blando. ¿Se fijan? Entonces aquí, por un arreglo que hice, le bajé la ductilidad al edificio n veces. ¿Qué significa eso? Que ahora este edificio es capaz de aguantar sismos bastante más chicos, por lo tanto, cuando venga el sismo de diseño, realmente yo no voy a tener ninguna posibilidad y la embarré. Entonces, por tratar de arreglarlo, dejé algo peor de lo que había antes. Y esto es por no entender que el sistema sismo resistente es uno solo, no son elementos. ¿Ya? Entonces, sepa usted, el software no piensa, el que tiene que pensar es usted, ¿ya? Sigamos avanzando. Y este es el concepto más importante que les voy a dar en esta charla, ¿cierto? Si quieren me entienden bien esto y después se van, ¿cierto? Pero sin esto no se vale. Es el concepto de precarga. Cuando usted tiene una estructura existente, la principal diferencia que tiene con una nueva es que es existente. ¿Qué significa eso? Que yo la veo que está ahí parada, ¿cierto? Yo voy a terreno y veo la cuestión que está ahí. La puedo ir a medir, la puedo levantar, ¿cierto? Hacer lo que yo quiera con ella. Ya. Pero esa estructura está en una condición de trabajo ya. No está arriba del camión, no tiene esfuerzo cero. Esa estructura tiene deformaciones, tiene tensiones. Supongamos que no tiene corrosión, no tiene ni un efecto negativo del uso. Solamente tiene tensiones y deformaciones, para que sea fácil esta cuestión. Y entonces usted tiene que darse cuenta que en el momento en que usted vaya a montar su refuerzo, o vaya a poner elementos nuevos, la estructura ya está deformada. Así de simple. Ya tiene deformaciones iniciales, ya tiene tensiones iniciales. Sepamos que tensión y deformaciones van de la mano, son un conjugado. Por lo tanto, podemos decir, mira, si esta estructura está muy deformada, yo voy a llegar, no sé, si una viga está muy deformada por flexión, yo llego y le pongo una planchita. Lo único que voy a hacer es fijar esa deformación. Le aseguro que la viga no va a subir porque yo le pongo una planchita aunque me lo diga el SAP 2000, el STAT Pro, el robot, cualquier software complejo que usted quiera usar, le va a mentir. Y le va a mentir porque usted lo usa mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Tengo que entender que los refuerzos van a trabajar únicamente para las cargas que vengan después del instante en que yo lo puse en la estructura. No van a trabajar para cargas que ya estaban. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que decir, mira, a mí lo que me conviene es incorporar los refuerzos o los elementos nuevos en la condición de precarga mínima que pueda tener esa estructura, de manera que cuando vengan las cargas después, estos refuerzos tengan harta holgura para trabajar, ¿ya? Entonces digamos, bueno, si yo tengo una estructura sismo resistente, puedo asumir que no voy a ir a poner los refuerzos cuando está temblando, ya, no va a estar el sismo. Puedo asumir que no tengo el viento más fuerte tampoco. Perfecto. ¿Estará operando la estructura? A veces sí. Tenemos que conversarlo con el industrial. A lo mejor va a parar la operación, pero hasta ahí. Yo le puedo asegurar que jamás el industrial le va a bajar el equipo de arriba. Mire, ni siquiera le va a vaciar el equipo. Si usted tiene un silo arriba, el silo va a estar lleno, no se lo van a vaciar. Por lo tanto, usted va a tener una precarga general, pero siempre conocida en su estructura, ¿ya? ¿Cuál es la precarga mínima que normalmente uno tiene? Las cargas muertas. Podemos asumir que las cargas vivas pueden estar parcialmente, pero a veces uno puede ser un poco más laxo y decir, ¿sabes que no van a estar las cargas vivas? No van a estar las cargas de plataforma, no van a estar esas cosas, pero la carga muerta tiene que estar. ¿Por qué? Porque por definición la carga muerta es la que está siempre, ¿ya? Entonces usted tiene por lo menos los pesos de los equipos, los pesos estructurales y algún material metido en estos equipos que está siempre como mínimo. Bien, teniendo eso, usted ya tiene una condición inicial en la que va a poder empezar a trabajar y poner todos estos refuerzos nuevos o elementos nuevos. Yo aquí tengo cosas que están lateras escritas, ¿cierto? Yo se las voy contando, pero las dejo aquí para que después ustedes puedan ver las diapositivas, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Concepto más importante, la precarga, porque va a ser la condición en la que yo voy a poner mi refuerzo. Vamos con ejemplos, para que esta cosa sea fácil, ¿cierto? Le voy a mostrar aquí unos ejemplos que no tienen ningún tipo de trampa ni nada, ¿ya? Pensémoslo. Aquí tengo una planillita Excel. Tenemos un tensor, una columna, no, una columna no, una cosa que está en tensión, un elemento de tracción para que sea fácil, ¿ya? Vamos a usar acero A36 del más común que hay, ¿ya? Fluencia 2,53 toneladas por centímetro cuadrado, el E 2040, y esta cosa fluye
¿cierto? Tan simple como S dividido por este y me da 1,2 por 1000. Perfecto. Vamos a tener que la sección es un HN25 por 68,9. ¿Por qué? Porque se me ocurrió nomás, po. No, no tiene ni una ciencia esto. Ya. ¿Cuál es el área de este perfil? 87,8 centímetros cuadrados. Perfecto. ¿A cuánto fluye? Nominalmente, aquí no nos vamos a meter con la fluencia esperada ni nada de eso, no es necesario. Ya, esta cosa fluye a 222 toneladas. Perfecto. ¿A qué deformación va a estar? Bueno, como tiene 5 metros de largo, va a estar a una deformación de 0,62 centímetros. Ahí va a estar llegando a su fluencia nominal. Perfecto. ¿Y cuál es la rigidez? Bueno, como un elemento que trabaja axial, la rigidez es AE partido por L. Y aquí está, 358 toneladas centímetros. Perfecto. Ahí tenemos todos los datos de mi elemento. Y ahora lo voy a reforzar. Voy a decir que le voy a poner un 50% más de área de la que tenía antes. ¿Por qué? Porque sí, en este momento no hay una razón, considérelo arbitrario. Listo. Entonces el delta de área que le voy a poner son 43,9 centímetros cuadrados. Entonces el área total ahora va a ser 131,7 centímetros cuadrados. Perfecto, tengo harta más. ¿Cuál es la carga de fluencia de toda la sección? Fácil, el área por la fluencia, 333 toneladas. ¿Cuál es la deformación de fluencia? Bueno, la misma porque sigue teniendo el mismo largo, ¿ya? ¿Y cuál es la rigidez? Otra vez AE partido por L y es 537. ¿Cuál es el problema de este cálculo? Que está todo malo, ¿ya? Nosotros hacemos esto en la oficina todos los días y lo dejamos así. Y lo que yo ahora le cuento a usted, que está malo, está pésimo, está perverso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto está suponiendo que no había ningún tipo de precarga, que la tensión en el momento en que usted puso este refuerzo era cero. Y eso siempre es mentira. Es imposible que en una estructura existente no haya tensión inicial. Podrá haber menos, podrá haber más, pero siempre hay. Entonces, claro, el error de este cálculo depende de la tensión que yo tenga. Si tengo una tensión baja, da lo mismo porque las aproximaciones me sirven. Si tengo una tensión inicial alta, tengo problemas. Veamos un poquito cómo podré hacer esto. Digamos que la tensión inicial es un 40% de la fluencia. Les digo desde ya que ese número es demasiado alto, pero lo puse para que ustedes vean las diferencias, ¿no? ¿Ya? Ya. 40% de la fluencia. Cuando este elemento, ¿cierto?, en tracción directa en acero, llegue al 40% de la fluencia, ahí vamos a reforzar. Ya. Hagámoslo entonces. ¿Cuál es la precarga? 89 toneladas. Eso es el 40% de la fluencia. O sea, esta columna va a estar a 89 toneladas. Podía llegar a 222 cuando fluya, pero cuando llega a 89 le vamos a poner nosotros el refuerzo. Excelente. ¿Cuál es la deformación que tenía en ese momento? 0,248. Ya, o sea, le queda harto para llegar al 0,662. Le queda harto todavía para trabajar en el rango elástico de esta columna. Bien, ¿cuál es el épsilon residual? 0,5 por 1000. Claro, estoy usando, ¿cuál es el épsilon del refuerzo? Estoy consumiendo 0,5 y me queda todavía como 0,7, porque lo tenía por acá, es el número, acá. Me queda como 0,74 todavía para que trabaje el refuerzo. Perfecto. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Aquí tengo el cálculo, se los voy a explicar. Después estas cosas también se las puedo mandar si ustedes quieren. Deformación en el refuerzo. ¿Cuánto se va a deformar el refuerzo? Bueno, el refuerzo se va a deformar hasta que el material base llegue a la fluencia. ¿Cuánto le queda al material base? 0,74 por 1000. Bien. Entonces la carga en el refuerzo van a ser 67 toneladas. ¿Cuánto es eso? Es el área, ¿cierto? Por el E y el épsilon, porque el refuerzo está elástico. El refuerzo no está fluyendo el material base en este punto. Y después lo vamos a ver con un gráfico para que se entienda mejor. ¿Cuál es la deformación axial residual? Quedan 0,62 para que esta cosa siga funcionando. ¿Cuál es la rigidez del tramo? 537. Y alguien dirá, oye, pero esta cuestión está media rara. No entiendo muy bien los cálculos, sí, porque falta que miremos el monito. Miremos el monito para que lo entendamos mejor. Aquí está el monito. ¿Cuál es el caso original? Acá está. El caso original es la línea celeste. ¿Qué digo yo? Digo, esta cosa se va a deformar, deformar, deformar hasta que alcance las 220 y después de ahí fluye. ¿Y cuánto se deforma? 0,62. Ahí está. Listo. ¿Cuál es el segundo cálculo que yo había hecho? La línea verde, que está mala, pero acá le puse más área. Como le puse más área, tiene mayor rigidez. La deformación de fluencia es exactamente la misma, porque supuse que no tenía precarga. Ojo, lo supuse implícitamente. No es que lo haya pensado, lo hice mal, profeso yo, pero ustedes normalmente ni siquiera lo piensan, ¿ya? Entonces aquí es donde uno se equivoca, cuando uno no sabe que hay precarga. Bien, la deformación es la misma, pero a la carga que llega es mucho más alta, que son los 339. Bien, ¿cuál es la condición real?
esta. Yo cargué, 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 cargué hasta que llegué a las 89 toneladas. Aquí puse el refuerzo. Y como aquí pongo el refuerzo, entonces aquí cambia la rigidez de mi elemento. Y ahora empieza a ser paralela a la de allá. Claro, porque tiene la misma área y el mismo largo. Entonces aquí pongo el refuerzo y sigo cargando. Y carga y carga y carga y carga y carga, carga por acá. Y cuando llega aquí, aquí fluye el material base. Como fluye el material base, entonces yo no puedo continuar con la misma rigidez. Aquí me puede dar rigidez el material que no ha fluido, que es el refuerzo, pero que es un área menor. Por eso que aquí hay una baja en la rigidez. Y aquí, claro, el material base está fluyendo, no da rigidez, pero el material de refuerzo no ha fluido y da rigidez. Entonces, esa línea sigue para allá, para allá, para allá, y eventualmente va a llegar a la línea de fluencia de arriba. Y alguien dirá, ah, pero entonces, ¿para qué estáis jodiendo? Si igual va a poder llegar a la misma fluencia que el elemento que no consideraba la precarga. Puede llegar. El problema es que va a llegar con una deformación que es harto mayor a la que usted pensaba. ¿Qué es lo que nos interesa cuando reforzamos estructuras? No nos interesa trabajar a deformaciones mayores, nos interesa trabajar a las mismas deformaciones e incluso menores. Jamás le podemos permitir más deformación, por lo tanto, todo lo que tengo de aquí para acá, y esto es absolutamente discutible y ustedes podrían no estar de acuerdo, pero para mí, todo lo que hay de aquí para allá no me sirve. No me sirve porque yo solo puedo movilizar esta resistencia si me deformo más que antes, y no quiero. Entonces, ¿dónde realmente termina mi curva? Termina aquí, porque aquí está terminando la fluencia del material base. Entonces, claro, yo aquí digo, mira, entonces yo lo que puedo llegar es que la tensión de fluencia, o el peso N, mejor dicho, para que sea más fácil, el peso N de esta columna reforzada no es el 339, ahí dice, es el 289. El peso N de la columna es 289, no 339, porque yo la reforcé cuando tenía una carga inicial grande. Si yo quiero modelar, por ejemplo, digamos, si yo quisiera llegar hasta allá, si yo digo, mira, ¿sabes qué? Para mi caso yo voy a llegar hasta allá nomás, po. ¿Qué tendría que meter a mi modelo? Tendría que poner un elemento reforzado que se modele con una linealización equivalente. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo una el punto de acá con el punto de allá. Entonces la rigidez que yo tendría que poner a la columna que voy a reforzar en el software es esta rigidez, la rigidez que está aquí en la línea segmentada. No es ni la original ni es la nueva, ninguna de las dos. Esto es lo que tendría que hacer. No la hace nadie, ¿cierto? Pero es notablemente menor que esta. Ahora, si yo quiero modelar este elemento reforzado hasta aquí, bueno, linealizo hasta aquí, agarro ese punto y este de acá. Ahora, eso es menos complejo. Veamos un poquito cómo esto es una planilla Excel, puedo hacer lo que quiera. Cambiemos ese 40% por un 5%. 5%. Todo se actualiza, así que yo miro acá. Ya, como aquí la precarga es muy chica, ustedes se fijan que la curva verde, que es la que no considera precarga, se parece mucho a la roja. Ya, entonces ahí yo podría decir, ¿sabéis qué? Aquí no cometo mucho error si considero la verde nomás. Está perfecto. Pero si tenemos precargas grandes, y voy a poner un número que no es realista, pero igual, 70%. No existe esa cuestión, pero quiero llevarlo al extremo. ¿Qué nos aparece? Ahí está la curva roja. Fíjense, como la precarga es tan grande, el espacio que me queda para que trabaje el refuerzo es poco. Entonces, en vez de llegar al 339, aquí estoy llegando al 255. Mucha menos resistencia. Y fíjense, si quisiera llegar hasta acá, tendría que linealizar a una rigidez que es menor que el elemento original. Entonces, aquí es donde yo quiero que tengan cuidado, en que cuando uno dice, no, mira, si le pongo refuerzo y entonces yo considero que todo va a fluir, ya, lo que usted está haciendo es decir que usted va a llegar hasta acá. Normalmente usted no quiere llegar hasta allá, usted no quiere pasarse de acá. Y ese es el gran problema de la estructura existente, el tener compatibilidad de deformaciones razonables, porque para movilizar los refuerzos completos, usted va a tener que deformarse mucho más de lo que la serviciabilidad le permite. Y es ahí donde tiene que tener cuidado. Otro ejemplo, un ejemplo simplista, ¿cierto? Aquí tengo una estructura real, un cargador de barco. ¿Ya? Este cargador tiene su pivote ahí, tiene un voladizo que es como de 3 cuadras, esta cuestión es gigantesca, pero para efectos prácticos es un enrejado. Un enrejado que tiene un voladizo de ahí para adelante. Ya, listo. Es un cargador de barco. Yo se los quiero mostrar aquí rápidamente. Quiero mostrarle una elevación. Ahí, ya. La altura de este cargador son 14 metros. Y el volado que tiene para acá, no sé, deben ser como 200 metros fácil. En la punta esta cosa se deforma 80 centímetros. ¿Cuál es la gracia de esta estructura? O la desgracia. Que esto es puro peso propio, no hay otra cosa. Aquí las cargas que hay son el peso propio del cargador. Olvídese del sismo, o sea que el sismo no le interesa a nadie. Aquí hay puro peso propio.
y peso de las correas transportadoras que hay encima. Alguien dirá, no, pero hay un peso del material que llevan las correas. Sí, es como 100 kilos por metro, que es un cero redondo para las demás cargas. O sea, básicamente aquí, si esto no me cumple, estoy medio jodido, porque esto es pura precarga. Veamos, cuando yo hago el análisis completo, y aquí voy a ir directo a los resultados, aquí describo un poco las cargas, pero no me interesan, quiero ir directo a los resultados. Cuando yo me voy a los resultados para revisar esta cosa, a ver en qué condición está, me encuentro con lo que ustedes se deben encontrar típicamente en sus proyectos, con palitos de colores. Y sabemos que los palitos de colores rojos son malos. O sea, aquí me doy cuenta que hay un montón de elementos que están subestándar, que no han podido llegar a dar la resistencia que se requiere. Entonces yo digo, no importa, yo fui a la charla de Carlos, así que sé que esta cuestión se puede arreglar. Primero veo la precarga, digo, olvidémonos de todo, veamos cuál es el factor de utilización solo con la precarga. Solo con cargas muertas. Aquí está. Para peso propio, achuta. Hay palitos rojos también. ¿Y qué hago? Claro, porque yo le acababa de decir, yo llego con mi refuerzo en la condición de precarga mínima, que es el peso propio. Pongo los planchitas de acero, los palitos que usted quiera, y entonces de aquí sumo la carga que me faltaba y en esa van a trabajar los refuerzos. Ya, pero ¿y si la precarga me hace fallar esto? ¿Qué hago? Si yo le pongo plancha a esta cuestión, no va a bajar la tensión original que tienen los elementos, ¿o no? A lo mejor yo le puedo poner algunos palitos que estabilicen más los elementos, que suban la resistencia por estabilidad. Pero ¿y si no? Si no puedo subir la resistencia, estoy sonado. Entonces aquí lo único que me queda es que tengo que descargar el elemento, tengo que destensar, tengo que generar procesos de destensado. ¿Cuál sería algo razonable? Bueno, como el peso va para abajo, ¿cierto? Y mientras la gravedad vaya para abajo va a ser así. Entonces lo que tengo que hacer es tomar este cargador y gatearlo, subirlo. Con eso voy a destensar elementos. Cuando lo destense, puedo poner los refuerzos y entonces ahora esos refuerzos van a tener una precarga menor y van a poder trabajar en la holgura que tengan para llevar el elemento base hasta la fluencia, ¿ya? Estoy tratando de simplificar harto estas cosas para que se entienda. Entonces, ojo con este asunto. Hay veces en que la precarga ya me hace fallar los elementos y entonces no me da holgura para el refuerzo. ¿Cuántas veces a ustedes se le han puesto los palitos rojos y llegan y le ponen plancha? Claro, porque el software les va a decir que la cosa está bien. Bueno, les cuento que el software no es el que se equivocan ustedes. Porque el software, cuando usted le pone una planchita a estos los elementos y los corre otra vez, no considera la precarga. Presupone que el elemento fue cargado desde cero y por eso les dice que cumple cuando no cumple, ¿ya? Entonces, ojo con este tipo de cosas. No la resuelve el software, la resuelven ustedes, ¿ya? Bueno, triste, pero lo que hay que hacer es destensar o buscar algunas cosas más complejas, pero no me voy a meter en eso por ahora. Sigamos avanzando. Refuerzo de estructuras de acero. Vamos a casos realistas. Una viga. ¿Qué cosa puede ser más fácil que una viga? Nada. Bueno, esta es una viga que está empotrada en los dos lados, tiene carga uniforme. O sea, aquí no hay ni un tipo de trampa. ¿Cuál es el diagrama de esta viga? Así, pues, todos lo conocemos. UL cuadrado 24, UL cuadrado 12. Listo. Ni un problema. Ojo que nada de esto tiene trampa. ¿Cuáles son los datos? Este perfil era un IN 30 por 41 de acero a 36. Ni un problema. Empotramiento en los extremos. Longitud no arrastrada 1 metro. Longitud total 10 metros. Ya, ojo. Longitud total 10 metros. Longitud no arrastrada LD 1 metro. Ya, esta cuestión no vuelca. Básicamente, ¿cierto? Si una viga de 30 centímetros que está arrastrada cada metro, no vuelca. Por lo tanto, el problema aquí va a ser de otro tipo. Pero la viga no vuelca. Solicitaciones. Tenía carga muerta de 500, carga viva de 1000. Veamos qué sale. Tenemos nosotros nuestra carga LRFD para poder hacer esto. Oiga, en LRFD, ASD, yo me voy a pasear entre un método y otro porque esto es transparente a los métodos, todo lo que yo le voy a contar de manera conceptual. Entonces, si esa es mi combinación de carga, entonces mi Q sub U va a ser 1,2 veces la muerta más 1,6 veces la viva, que son 2,2 toneladas por metro. Perfecto. Momento en el extremo, momento en el centro, los tengo. ¿Y ahora qué tengo que ver? Si aguantan. Tengo los datos de la viga, ¿cierto? Tengo particularmente esto y esto nos va a interesar. La viga es fuertemente compacta, tiene alas muy compactas, tiene alma muy compacta en flexión y eso lo vamos a usar. Así que ojo con eso. Flexión. Bueno, el C sub B entramos corto tiende a uno, así que no nos preocupamos. Uno nomás. Y entonces, tenemos que el phi MN es 1441. Por lo tanto, esta cuestión no cumple. Claro, porque si el MU es 1800 y el phi MN es 1400, esta cosa no cumplió. ¿Cuál es el problema de esto? Que nuevamente está malo mi análisis. O no digamos que está malo, aquí estoy dejando de sacar provecho de algo que yo les di. Volvamos atrás un segundo. Esta viga es una estructura hiperestática, tiene 2 grados de redundancia y lo que yo puedo hacer es permitir que algún grado de redundancia
plastifique y pueda redistribuir hacia otro lado. Alguien dirá, este gallo ya está inventando lesera. No, no, no. Lo que yo le estoy hablando viene de allá, de la época de las cavernas de la ASD. Ya, esto es de los años 30. Siempre ha existido, siempre ha estado. Que usted no lo use y no lo estudie, eso es otra cosa. Pero esto ha existido siempre. La posibilidad de plastificar elementos que tengan capacidad de redistribución. ¿Qué significa eso? Que aquí yo puedo decir, mira, sabes que el momento aquí superó el límite. Perfecto. Entonces yo cambio y en vez de pedirle resistencia le pido capacidad de giro, capacidad de formación. Yo voy a decir, mira, aquí que se plastifique. ¿Que se plastifique aquí? A lo que me permite la norma, que de pasadita es el FIMN, ¿ya? Porque la norma lo que va a decir, ahí es ese 360, anexo 1, ¿qué es lo que me va a decir? Plastifique acá, genere una rótula plástica y lo que no alcance a tomar acá, lo manda para otro lado. Genera la redistribución y lo acepta perfectamente. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito saber que este punto puede generar una rótula plástica. ¿Cómo lo sé? Porque es una viga altamente compacta, por lo tanto puede generar un giro plástico en ese punto. ¿Ya? Cambio una cosa por otra, le asigno capacidad de giro inelástico y entonces la resistencia la pido en otro lado. ¿Cómo funcionaría esto de manera simplista? ¿Ya? Todas estas cosas se las explico en esas diapositivas que paso rápido. ¿Cómo pasaría esto? Bueno, yo tengo que empezar a cargar la viga y cuando mi primera rótula plástica se active, ya no toma más carga y tengo que empezar a asignar la carga a otros grados de libertad. ¿Cómo lo hacemos? En este caso es re fácil, ¿ya? Porque es una viga. Entonces, yo empiezo a cargar, a cargar, a cargar hasta una carga Q sub 1, que va a ser la que determine la máxima resistencia que me da esta forma de trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, yo sabía que la carga total es 2,2, pero a mí me interesa ahora cuál es la carga Q sub 1 que hace que esto llegue a su límite. ¿Cuál es su límite? El extremo. ¿Y cuál es el extremo? Ya lo vi, es phi MP, 1441. Despejo y me doy cuenta que el Q sub 1 vale 1,73. Perfecto. O sea, la primera 1,73 toneladas por metro la tomo con este mecanismo. En ese momento se plastifica y yo tengo que seguir tomando con un mecanismo que ahora es rotulado en los extremos, porque ya no toma más carga. Y sigo. Y entonces ahora, ¿cuál es el momento máximo al centro? Es el QL cuadrado octavo que todos conocemos, pero ahora producido por el delta de carga que a mí me faltaba. ¿Cuál es el delta de carga? Fácil, son los 2,2 iniciales menos el 1,70 y tanto que acabo de calcular, que es el Q sub U1. O sea, este delta Q sub U vale 0,47. Con el 0,47 yo digo, bueno, este mecanismo de trabajo tiene al centro 588 y en los extremos 0. Sí, porque está rotulado y no toma más carga. Entonces, ¿cuál es mi resultado total? Bueno, la suma de estas dos estructuras que yo he considerado. Por lo tanto, el momento en el extremo es el que tenía en el caso 1 más en el caso 2. En el caso 2, que es este, tiene 0. Por lo tanto, me queda en 1441. Perfecto. Y en el centro tengo lo que tenía en la condición 1 más lo que tengo en la condición delta. Me queda 1300. Entonces calculo los factores de utilización y por definición en el extremo tengo 1 porque consideré la plastificación y en el centro tengo 0,91. Por lo tanto, esta cosa no requiere ningún refuerzo. Otra cosa es que usted lo quiera poner. Lo que estoy diciendo es que de acuerdo al código y a su uso riguroso, esto no requería refuerzo, ¿ya? ¿Se fijan lo importante que es esto? Simplemente con un análisis un poquito mejor de ingeniería, yo estoy logrando ahorrarme una intervención en terreno. No estoy diciendo que yo quede contento con la viga plastificando, estoy diciendo que el código me permite hacer esto y que le asigna un nivel de riesgo suficientemente adecuado para la operación. Y eso es lo que yo ando buscando. Entonces, ojo, si usted quiere lo podrá reforzar, si usted quiere podrá hacer lo que le estime conveniente. Lo que yo le digo es que desde el punto de vista estricto del código, no requería refuerzo. Y eso es lo que quiero que le quede en la cabeza. Esto es parte de análisis de estructura existente. Esto es súper común. Tratar de hacer redistribuciones. Yo lo hago todos los días. Cuando tengo una estructura existente, ¿cierto? Y resulta que se me empiezan a poner rojitas las diagonales, lo primero que hago es decir, ¿sabe? Y si consideramos que esa diagonal plastificó o cualquier elemento, pensémoslo nomás, esto es un ejercicio mental. Y digo, a ver, ese elemento que falló, saquémoslo el elemento. Ya, corro otra vez el software, el programa. Y resulta que al sacar ese elemento, las cargas se redistribuyeron bien y la estructura es capaz de tomar esa redistribución y no pasa nada. Para mí, entonces, el reforzar ese elemento es una tontera, porque no es un elemento crítico ni que la estructura realmente necesite. Oiga, no nos veamos la suerte entre gitanos, y
uno pone en la estructura un montón de elementos que generan redundancia, pero que no son críticos y no son totalmente necesarios. Y eso está bien. El punto es que cuando usted está interviniendo en una estructura existente, no tiene que reforzar elementos que no sirven para nada. Si ese elemento colapsa, bien por él, no era necesario. Pero no porque se le ponga rojito en el software, usted lo va a intervenir. Entonces, ojo, aquí ya estamos viendo que hay criterios que son notablemente distintos cuando uno actúa en estructuras nuevas o cuando actúa en estructuras existentes. Desde el punto de vista de las deformaciones, alguien dirá, ya, pero es que esta viga, si la dejáis plastificar, va a tener una deformación descontrolada. Veamos, porque yo la calculé en el RFD, veamos cómo anda a nivel de cargas de trabajo. A nivel de cargas de trabajo, el Q sub D con el Q sub L me genera el Q sub A 1,5. Eso me genera en los extremos 1250. ¿Cuál es el yielding? El M yielding 1400. Ya, o sea, para condiciones de trabajo, esta viga no está fluyendo. Esta viga está trabajando totalmente elástico. No confundamos condiciones prescriptivas de diseño con trabajo realista. Yo calculé en el RFD con cargas mayoradas, ¿cierto? Y con eso activé rótulas plásticas. Si hubiera calculado en ASD, a lo mejor también hubiera activado, pero la hubiera activado con el omega cero metido entre medio. Perdón, no omega cero, con el omega metido entre medio. Entonces, ojo, que yo calcule en un nivel el estado límite de resistencia no significa que la serviciabilidad se va a ver afectada fluyendo total o parcialmente en algún elemento, ¿ya? No es así, tengo que revisarlo en cada caso. Bueno, esta viga trabaja totalmente elástica y por lo tanto las deformaciones no se van a descontrolar. Discusión sobre refuerzos aquí. Quizás, ¿cierto? Si yo quisiera darle más resistencia a esta viga que nosotros acabamos de estudiar, quizás alguien diría, oye, refuerza acá porque es donde tiene más momento. Sí, pero dado la configuración que tiene esto, yo no puedo reforzar acá. O sea, si esto tuviera una plancha de cabeza, por ejemplo, con pernos para allá, a lo mejor uno podría decir, ¿sabí? El phi mn que aguanta es el que hace que los pernos fluyan o que los pernos se corten. O si yo empotré esta, será el phi mn de la viga. Pero sepan ustedes que yo no puedo reforzar acá porque tendría que poner una planchita de refuerzo que se extienda para acá, pero también que se extienda para adentro el hormigón. Y evidentemente no puedo ponerla. Entonces, claro, si yo quiero reforzar en este punto, parece que no puedo por la práctica. Pero sabiendo que aquí va a haber una plastificación, yo le podría dar más resistencia a la viga reforzando el centro. Alguien dirá, oye, pero que soy tonto si los momentos máximos está acá, po. No, yo estoy considerando que una vez que se plastifique acá, la carga va a migrar hacia el centro. Y como va a migrar hacia el centro, si yo refuerzo el centro, le voy a dar más resistencia a esta estructura. ¿Se fijan? Le puedo dar más resistencia reforzando en un lugar que no es el que más tiene carga, reforzando en un lugar para el cual se va a ir la carga después de que los primeros grados de libertad se pierdan. Y ese es un concepto nuevo, es algo que no aparece cuando yo estudio estructuras nuevas, ¿ya? No existe eso. Hay que pensar en este tipo de cosas también. Refuerzos elásticos. Cambiémonos un poco de caballo. Recién les dije, oiga, saquémosle más punta al lápiz por la redundancia que tiene la estructura y por la plastificación que puede hacer. Aquí vamos a ir a otro elemento, vamos a ir a un elemento que no tiene redundancia. A ver cómo lo resolvemos, ¿ya? Este es un elemento que tiene conexiones simples en los extremos. Vamos a tener un IN35 por 71, acero simple. Dice, longitud no arriestrada y total 10 metros. Ya, o sea, esta cosa tiene 10 metros de largo, pero también tiene un LV de 10 metros. O sea, esta cuestión vuelca. Que es distinto al caso anterior. El caso anterior plastificaba, no volcaba. Este vuelca, absolutamente. Porque en 10 metros no hay ninguna viga de ese tamaño que me vaya a servir. Bien, solicitaciones originales, 500 y 500. Y yo quiero que resista 500 y 1000. Evidentemente, cuando haga el cálculo no me va a resultar para que el ejemplo sea ilustrativo. Pero hagamos el cálculo. Tenemos aquí la viga, fíjense, esa viga tiene un LP de 2,54, por lo tanto la posibilidad de plastificar está lejana. Y tiene un LR de 8,89, ahí como que andaba más cerca de los 10 metros. Pero de todas maneras, tengo claro que esta cuestión vuelca. Bien, las alas son bastante compactas, pero acordémonos que esta viga no es una estructura hiperestática, es una estructura isostática. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de dejar que plastifique en algunos lugares para redistribuir. No existe. Calculemos, ¿cierto? Tiene el MY y el MP, ¿ok? ¿Y cuánto me aparece en la sección original? Tiene el QD, el QL, el QA, ¿cierto? Esto es ASD, por eso dice QA, con notación ASD. Entonces, el momento AC, que sería la solicitación, la demanda de resistencia en el centro, 1250, que me da un FB, una tensión admisible de 1. Perdón, no es admisible, una tensión de trabajo
de 1,02. ¿Ya? Esa es la tensión de trabajo. Yo siempre lo veo a nivel tensional porque es importante. Ojo, aclaración inmediata. La gente dirá, oye, pero es que esto se ve a nivel de sección, se ve con resistencia admisible, con esfuerzos globales seccionales, no con tensiones. No, no. Se pueden ver de tensiones sin ningún problema y esto está en el ISS 360, en el capítulo de combinaciones, ¿cierto?, de esfuerzo. Normalmente uno, para tener el esfuerzo admisible en cada fibra, lo que hace es tomar el integrado, tomar en este caso el phi-mn o el mn partido en omega, y ese dividir por el S o W, módulo resistente, de la fibra que usted quiere evaluar. En este caso, a mí me interesa la fibra más lejana, por lo tanto tomé el momento admisible y lo dividí por el W de toda la sección, ¿ya? Y entonces me dio una tensión admisible de 1,022. Bien, perdón, una tensión de trabajo, nuevamente me equivoqué. Ya, aquí tengo un C sub B que es 1,14, ¿cierto? Tengo el MN, el phi MN. Perfecto. O sea, en la condición original, esta cosa tiene un factor de utilización de 0,97. Ya vamos viendo que cuando le pida subir la carga viva a 1000 no me va a dar, ¿ya? Pero bueno, hagámoslo igual. Tenemos acá y le pedimos 1000, por lo tanto sube a 1500 y por regla de 3 básicamente esta cosa tiene un factor de utilización de 1,46 y no me dio. Soné. Bueno, como aquí no hay posibilidad de redistribución de carga, aquí tengo que reforzar. Y vamos a mirar un poco el refuerzo. ¿Cómo reforzamos? Hay un montón de formas de reforzar, pero hay una que es la que usamos todo el día en la oficina. Y es decir, oye, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a definir cuál es la zona donde tengo que reforzar. Ya, el momento máximo se genera ahí. ¿Dónde se genera el momento que yo puedo tomar? Aquí. O sea, de ahí para allá, la viga puede resistir y de aquí para allá, la viga puede resistir. Por lo tanto, yo tengo que reforzar la zona central. En estricto rigor, a lo mejor yo voy a elegir reforzar toda la viga. Spoiler, yo siempre refuerzo toda la viga. ¿Ya? Pero en estricto rigor, usted la necesitaría solo en este sector. Pero eso tiene implicancias, ¿ya? Porque si yo le pongo, por ejemplo, unas planchitas arriba y abajo, supongamos que no tenemos problema con grating arriba ni nada, le pongo una planchita abajo, una planchita arriba para mejorar esto, ya. Si la planchita va entre este punto y en este punto, entonces yo no puedo sacar provecho de esa plancha para mejorar las propiedades de estabilidad de la viga. Por el contrario, si yo pongo la planchita en todo el largo, podría entonces sacar provecho de esas planchitas para mejorar la estabilidad de la viga. Claro, porque esas planchitas me van a generar, me van a mejorar la inercia polar, el CW, que son las constantes que esta cuestión está usando o de las que está sacando provecho para volcarse, ¿ya? Pero ojo, solo si refuerzo en todo el elemento puedo usar eso, si no, no. Metodología por incorporación de material, que es lo que hacemos siempre nosotros en la oficina. Decimos, mira, mantengamos la tensión admisible. ¿Cuál era la tensión admisible? Bueno, la que sacábamos del momento dividido por el W. Esa es la tensión admisible. Mantengámosla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular el acero que falta en las alas, ¿cierto? A través de decir, mira, el momento requerido dividido por la tensión admisible me va a dar el S, el W, el módulo resistente requerido. Ok, requiero esto. ¿Qué es lo que yo tengo? Bueno, tengo el de la viga. Entonces, si al requerido le resto el de la viga, me va a dar cuál es el módulo resistente que me falta. Es ese. ¿Y cómo lo voy a proveer? Lo voy a proveer con una planchita abajo y una arriba. ¿Cómo? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Digo, el módulo resistente por teorema de Steiner, ¿cierto? Es igual al área por la distancia. Voy a suponer por un momento, para que esto sea fácil, que esa planchita tiene el mismo ancho que el ala original, que son 20 centímetros, y entonces despejando esta cuestión me da que estas planchas son de 8 milímetros. Alguien dirá, oye, qué fácil, y es lo que hacemos siempre. Es lo que hacemos siempre, pero en estricto rigor también está malo. ¿Por qué está malo? Porque se me olvidó la precarga. Nuevamente, este cálculo no está considerando la precarga. Ya, y eso es un error conceptual. Pero tampoco está considerando que al poner estas planchas, la estabilidad de la viga mejora. Y como mejora, la tensión admisible ya no es la misma, es más grande, es mejor. Veamos qué pasa si yo considero esa mejora en la estabilidad. Si yo considero la mejora en la estabilidad, la tensión admisible sube. Acá está. Y como sube, yo puedo achicar la plancha. Si le doy un par de iteraciones a esto, ahora llego que la plancha ya no es de 8, la que necesito es de 5, porque estoy sacando provecho de cómo mejora la estabilidad torsional de estas planchitas. ¿Qué es lo malo? Todavía estoy olvidando la precarga. La vamos a ver en una diapositiva más. También puedo actuar de otra forma, ¿cierto? En vez de poner estos refuerzos que son sumar a cero, a lo mejor puedo sumar estabilidad, ¿ya? Y eso, pensé que venía aquí. Debe estar más adelante. Ya. Consideremos ahora la precarga. ¿Cómo funcionaría si yo considero la precarga? Y síganme con esto porque es bien importante.
Yo tengo una condición inicial, la viga, y a esta condición yo le aplico la carga muerta o la precarga, y eso me va a generar un diagrama de tensiones y deformaciones de este tipo. Ya aquí estoy diciendo, en el borde exterior del ala se me genera un F chico, que es una tensión de bending en el flange por carga muerta. Eso significa eso. Ahora yo le voy a poner el refuerzo. Pongámosle el refuerzo. Ahí está el refuerzo. Y ahora yo voy a poner la carga que faltaba, el L. Y esta carga ahora me genera también un diagrama de tensiones y de deformaciones de ese tipo, pero que ahora incluye el ala, perdón, incluye el refuerzo. Entonces, por efecto de la carga viva, ahora yo en el borde del ala voy a tener una tensión debido a la carga viva y en el borde del refuerzo voy a tener otra tensión. Claro, alguien dirá, oye, pero ese punto y ese punto están tan cerca que la tensión en el borde del ala y la tensión en el borde del refuerzo debe ser la misma. Sí, es re parecida. Pero lo importante acá es que mi diagrama final de tensiones es la suma de estos dos, po. Y si yo sumo estos dos, me voy a dar cuenta que conceptualmente siempre es el metal base el que tiene las mayores tensiones, no el metal de refuerzo. Claro, obvio, porque el metal de refuerzo solo trabaja en las cargas adicionales después de la precarga, ¿ya? Entonces, este es un concepto muy importante. Es el material base el que genera el límite tensional y no el refuerzo. Si yo me meto al ejemplo anterior con números, voy a llegar a esto. Dice, la precarga tiene 500. Bien, me da un momento de carga muerta de 625. Eso me genera una tensión en el borde del ala de 0,511, cuando había una tensión admisible de 1. Perfecto. Carga adicional. L es de 1000, me genera un momento de 1250 y eso me genera una tensión en el borde del ala de 0,789 y una tensión en el borde del refuerzo de 0,812. Sí, es reparecida, por supuesto. Y ahora la sumo y quedo con una tensión en el borde del ala de 1300 y una tensión en el borde del refuerzo de 800. Como la tensión admisible es de 1,05 en este caso, tengo que el metal base falla y el refuerzo es aceptable. Y esto siempre es así. Oigan, no me vayan a salir como que en promedio esto cumple. No, no funciona así, no lo hacemos así. ¿Ya? Aquí lo vemos a nivel de fibra y a nivel de fibra las tensiones en el metal base no están cumpliendo. Por lo tanto, aquí yo necesito una mejora. ¿Ya? Aquí, considerando la precarga, esta cuestión se me fue a la punta al cerro. Ahora, ojo, que aquí estoy diciendo que la tensión admisible es 1,05 y que no varió al poner el refuerzo, pero en la vida real sí varía y esa tensión admisible se mejora un poquito. Si esa tensión, si yo considero esas planchas, la tensión admisible sube de 1,05 a 1,2 o 27. Y con eso me quedan estos factores de utilización. En el ala, 1,02 y en el refuerzo 0,64. Claro, aquí alguien dirá, no, pero eso es aceptable. Mire, académicamente esta cuestión sigue fallando, pero sabemos que en 1,02 es suficientemente bueno. ¿Ya? Entonces en proyecto esta cuestión la dejaría. ¿Qué es lo importante? Que uno sepa lo que está haciendo, ¿ya? Ese es el punto. Sigamos avanzando. Esas conclusiones me las voy a soltar para que ustedes las vean. Si yo a esta viga, en lugar de querer meterle estas planchitas por arriba y abajo, pensara en estabilización, ¿cuál sería una buena forma de pensar? Diría, a ver, si esta viga es así, esta viga, el problema que tiene es que está volcando. Si yo pudiera evitar que vuelque, entonces su tensión es admisible o su momento admisible pasaría a ser el MP directamente, porque la viga no tiene problema pandeo local. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Ponerle un estabilizador de ese tipo. ¿Cuál? Este. Aquí le cerré, evidentemente esto es solamente un ejemplo, alguien dirá, pero si llegan vigas por el lado no la puedo cerrar. Sí, pero supongamos que se puede. Si yo la cierro por acá con una plancha pequeñita, entonces ahora yo tengo una sección cajón y las secciones cajón no vuelcan porque tienen una resistencia torsional muy grande. Si no vuelca, esto ya llega a su nivel de plastificación. Por lo tanto, aquí directamente yo llego al MP y entonces aquí el momento original que yo tenía lo puedo tomar inmediatamente. No tengo que hacer otra cosa. Pero ojo, ojo con lo que le voy a explicar aquí. Si yo digo que esta plancha que pongo solamente estabiliza y su único efecto fue llevarme mi tensión admisible de 1,05 a 1,66, estoy perfecto y no tengo que considerar la precarga, porque no le estoy asignando valor tensional a esta placa. Solamente le estoy dando la posibilidad de estabilizar el elemento original. Ahora, si yo quiero usar esta placa para que tome tensiones, ¿ya? Ahí sí tengo que considerar la precarga. Ahora, si considero la precarga, lo más probable es que incluso este factor baje un poquito más. Entonces, ojo, si yo los elementos nuevos que pongo
solo los considero para mejorar las tensiones admisibles originales, no necesito considerar la precarga. Pero si les voy a asignar carga, tensiones, sí necesito considerar la precarga. Eso es algo bastante importante, ¿ya? Sí considero, ¿cierto?, que esta cosa también genera mejoras de estabilidad y toma tensión. Entonces el valor que tenía de 0,92 me baja a 0,84. Queda aún mejor. Con esto lo que les quiero mostrar es que hay distintas maneras de reforzar las cosas. Uno es ponerle más material, otro es ponerle más estabilidad, otro es hacer mejor análisis, con el análisis no lineal elástico, inelástico que hicimos al principio, ¿cierto? Con la redistribución de carga. Y otras opciones son más o menos estas que les estoy mostrando. ¿Ya? Tipos de refuerzo para estabilización. En general, lo que uno busca es hacer que las secciones que eran esbeltas dejen de ser esbeltas y también busca que las secciones que eran inestables desde el punto de vista del volcamiento o pandeo global ya no tengan ese modo de inestabilidad. Eso es lo que uno busca en este tipo de cosas. Sigamos avanzando un poco. Si yo quiero ver refuerzos de este tipo, de los de estabilización, ¿qué cosas voy a ver? Voy a ver cosas así, que son planchas relativamente delgadas. ¿Cómo son planchas relativamente delgadas, cierto? Lo único que me van a hacer es hacer que esta ala no tenga problema de pandeo local, que esta alma no tenga problemas de pandeo local, ese tipo de cosas. Cuando yo necesito refuerzos para sumar material, normalmente me van a aparecer planchas que son relativamente gruesas, porque quiero que tomen tensión. Ambas cosas son razonables, ambas cosas son parte de las soluciones que yo puedo implementar. Lo importante es que yo tenga muy claro lo que estoy haciendo. Ese es el objetivo de esto, poder entender muy bien qué es lo que yo hago y por qué lo hago. ¿Ya? Voy a mostrarle aquí algo que es un poquito extraño quizás, pero que es demasiado importante para estos casos porque se da siempre en estructuras existentes. Cuando yo tengo vigas, ¿cierto? Vigas como de puente o vigas de marco de momento en un galpón. Esas vigas, ¿cierto? Se vuelcan o no se vuelcan dependiendo de los restrictores de volcamiento que yo tenga. En este caso, como es un puente, se ponen estos restrictores de volcamiento y yo digo, evidentemente son suficientemente rígidos y hacen que la viga en esos puntos no pueda girar, por lo tanto restringen el volcamiento. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito saber cuáles son los modos de pandeo de las vigas. Las vigas pueden volcar para lados contrarios o pueden volcar para el mismo lado. ¿Cuál es el asunto? Que si yo tengo un elemento que restringe el volcamiento, y vamos a pensar que este elemento que restringe el volcamiento lo que hace es generar una rigidez al giro en este punto, ¿ya? Este modo de volcamiento genera que la rigidez que aporta este elemento sea menor que la rigidez que aporta este elemento cuando giran hacia el mismo lado. Por lo tanto, lo que controla este ejercicio siempre va a ser este modo de volcamiento. O sea, esa se vuelca por un lado, esta para el otro, esta para el otro y esta para el otro. O sea, turnándose. Eso es lo que controla. Bien, ¿qué es lo que me dicen los códigos? Me dicen, mira, para que tú consideres que esta viga está restringida al volcamiento en este punto, tú tienes que proveer en este punto una rigidez al giro que está determinada. Anexos de AISC. Esta cuestión se calcula. Esto no es que yo diga voy a poner un elemento y voy a suponer que restringe. No, esa cuestión no va. Esto tiene que cumplir con ciertos requisitos, en particular la rigidez al giro. ¿Ya? ¿Cuál es el problema práctico? Que cuando nosotros tenemos una viga de marco de cualquier galpón existente y vemos que las costaneras de techo tienen un palito diagonal que llega a la viga de marco y se asume que ese elemento restringe el volcamiento en ese punto, uno dice, excelente, porque tengo un galpón de 20 metros de ancho con una viga de 1 metro de altura y tengo costaneras separadas 1 metro. Entonces digo, ah, el LV de la viga del marco de momento es 1 metro, porque tengo costaneras que van cada 1 metro y con ese palito diagonal restringen el volcamiento de la viga principal. Si yo considero eso, es perfecto. ¿Cuál es el problema? Que eso es mentira, que eso no funciona. No estoy diciendo que el galpón se caiga. Lo que digo es que si usted a ese palito diagonal que está firmado en la costanera le pide la rigidez al giro que los anexos de ASC 360 le dicen que tiene que tener como mínimo para restringir el volcamiento, va a resultar que no cumplen. Le apuesto, casi seguro que no cumplen. Porque lo he hecho un montón de veces. Entonces uno dirá, chuta, pero es que si me decís que las costaneras no restringen el volcamiento, paso de tener una longitud de volcamiento de 1 metro a tener una longitud de volcamiento de 20 metros. No hay manera, esta cuestión no funciona. Se cae el edificio, no, no se cae. Usted tiene problemas aquí de cálculo. Ya, ¿cuál es el problema grande que tenemos acá? Desde el punto de vista normativo, nosotros no tenemos un intermedio. ¿Qué dice el código? Dice, si usted
cumple con el requisito de rigidez para volcamiento, entonces su resistencia es el modo siguiente, el modo de volcamiento siguiente. Perfecto. Pero ¿y si no cumple con la rigidez? Ah, entonces se salta al modo de volcamiento inferior. Tengo que asumir que ese punto no está restringido el volcamiento. Ya, pero si yo digo que no está restringido el volcamiento, paso de 2 metros a 20 metros y no funciona. Ya. Este vacío lo tienen los códigos. ¿Qué es lo que yo le puedo aportar en esa dirección? Que los modos de volcamiento son continuos. Usted no tiene saltos de resistencias. O sea, miremos acá. Miremos este monito. Estos son los estudios del profesor Yura y ustedes los pueden buscar. No hay ningún problema con eso. Si yo tengo una viga de este tipo y supongamos que es volcamiento elástico. Si yo digo que le restringo el volcamiento a la mitad, entonces el LV es de aquí. Digamos que tiene 10 metros y este serían 5. Pero si este elemento restrictor no cumple, entonces yo salto a un LV de 10 metros. Como esta cosa es cuadrática, bajo la resistencia 4 veces. Chuta, nada me cumple, nada me cumple. Pero yo me tengo que dar cuenta de una cosa, que este elemento restrictor, aunque no cumpla la rigidez para cambiar el modo de volcamiento, aporta, ¿ya? Y lo que genera es que la viga, volcándose en el modo de volcamiento anterior, genera más resistencia. Le voy a mostrar un número con eso. Pero sepa esto, imaginémonos, digamos, a ver, ¿cuánto le pido yo a esa viga? Necesito que la viga soporte un momento de 1500. Ya, si estas cosas arriostraran bien, la viga tendría 2000. Estamos felices. Pero como no arroastran bien, entonces la viga, en su modo de volcamiento inmediatamente anterior, con el LV más grande del doble, tiene 4 veces menos, entonces la viga soporta 500 y yo necesito 1500. Estoy jodido. Ya, lo que yo le estoy diciendo es que su restrictor de volcamiento no cumple con lo que le dice el código, por lo tanto usted no puede llegar a 2000, pero a lo mejor su restrictor de volcamiento, con la rigidez que tenga, sí lo puede llevar al momento que usted necesita. A lo mejor si la rigidez que provee ese restrictor es poquito menos que la que usted necesita, a lo mejor, claro, no lo lleva a los 2000, pero a lo mejor lo lleva a los 1500 que necesita. Y cuando uno hace ese análisis, ese sí tiende a funcionar. Ese sí tiende a funcionar en la vida real. Ese es el que me lleva a poder aceptar estructuras existentes y el otro criterio no. Veamos un modelito que esto lo resolví en un software con modos de pandeo, elementos finitos y SAP 2000. ¿Qué es lo que hice acá? Un ejercicio súper simple. Tengo una viga acá. Le puse aquí una viga restrictora de volcamiento. ¿Qué es eso? Una viga que tiene simplemente apoyado y deslizante acá y que llega aquí de una manera rígida y por lo tanto genera un resorte al giro que es grande en ese punto. Como tiene alta rigidez, entonces la viga se vuelca en su segundo modo. ¿Se fijan? Que viene una ala para acá y una ala para allá. Ese es un segundo modo de volcamiento. ¿Cuál es la resistencia que tuvo esto? Tuvo el modelo de elemento fino acá, 6700. Se volcó con eso, con 6700 de momento. Perfecto. Y después empecé a jugar a bajar la altura de la viga. ¿De qué forma? Esto es numérico nomás. Hasta que la viga ya no cambió el modo de pandeo. Se fijan, aquí se está volcando en el primer modo, el ala se viene para acá nomás. ¿Ya? Entonces, esta viga se está volcando en el modo anterior. ¿Qué significa eso? Que este restrictor no restringe en estricto rigor, porque no me cambió el modo. Entonces, este no estaría cumpliendo con el código. Pero aun cuando no cumple, porque no cambia el modo de pandeo, aporta harta rigidez al giro. Y fíjense, aportó tanta que el momento resistente de esta viga me salió 6160. Ya, no sale 6700, pero salió 6160. Oiga, esto significa que usted no tiene que llegar al modo anterior. Cualquier cosa que usted le ponga para restringir le va a aportar, no le va a cambiar el modo, pero le va a dar más resistencia. Si usted utiliza esta metodología, va a poder aceptar un montón de estructuras existentes cuando no estén los elementos restrictores restringiendo al nivel que el código lo pide, ¿ya? Es un camino demasiado útil que siempre es necesario. Un dato importante, dice, y si este se los leo, no tratemos a las estructuras existentes como si fueran nuevas. No pidamos estándares actuales a estructuras antiguas sin evaluar antes, ¿ya? Importante esto. Yo lo que quiero que se queden de esta charla es que, primero, las estructuras existentes no son nuevas. Y alguien dirá, mira la estupidez que me está diciendo este, menos mal que es gratis la charla. No, yo digo, no son nuevas por el tratamiento que les debe dar, ¿ya? Una estructura existente es casi otra especialidad. Por favor, entiéndanlo. No necesariamente es difícil, pero necesita oficio, necesita entendimiento. Y cuando usted
lo pueda entender muy bien, lo va a poder resolver muy bien también, ¿ya? Bien, me gustaría, ¿cierto?, dejar esta charla hasta acá, porque creo que ya les he dado un montón de cosas, los he bombardeado mucho, ya deben estar aburridos, se deben querer ir, pero me gustaría que aquellos que tengan preguntas puedan hacer las preguntas y podamos conversar un ratito sobre esas cosas que ustedes tengan dudas. Si no, nos vamos, pero normalmente la gente tiene dudas, así que levanten la manito, abran los micrófonos, lo que ustedes quieran, y ahí nos podemos poner a conversar un poquito de estas cosas que yo creo que para la gran mayoría deben ser un poquito nuevas, incluso un poquito chocantes, ¿ya? Ok, Eso, muchas gracias. ok, ingeniero, muchas gracias por la charla. Estimados participantes, por favor, dejen sus preguntas. Como acá hay participantes de varios países, cabe Sí. recalcar que lo que usted llama volcamiento es lo que también se le llama como el pandeo lateral torsional, ¿no? Pandeo lateral torsional de las vigas, sí. Ujú. Eso El es lo que volca- le llamo volcamiento, como Las vigas, mientras más largas sean, más el pandeo lateral torsional es el que más gobierna, ¿no? Al bajarle su resistencia a la casi fricción. siempre. El ingeniero Mauricio Tardón dice, una estructura antigua que se quiere vender, pero el comprador quiere evaluarla con la normativa actual, seguramente no cumple. ¿Sería evaluarla con la de aquella época? No, esa es una muy mala idea. Pero quiero justificar un poquito más eso. Ha pasado a veces que la gente dice, mira, si yo evalúo esta estructura con los criterios de diseño del momento en que esta estructura se pensó, Ujú, se proyectó, entonces cumple. Está bien. Pero eso nunca me sirve desde el punto de vista de la utilidad práctica, porque lo que yo quiero siempre, siempre, es saber cómo está la estructura hoy y cuál es su proyección hacia futuro, qué es cuánto tiempo más me podría servir y qué desempeño me podría dar. Por lo tanto, sin excepciones, el evaluar con criterios del momento en que el proyecto original se generó no me sirve, no es útil. A veces podrá tener algún sentido contractual y de seguros, ¿ya? Pero para usar la estructura no. Lo que se debe hacer siempre para utilizar la estructura es saber cuál es el nivel de riesgo operativo que puede tener al día de hoy y eso se genera con códigos y sobre todo con criterios actuales. ujú. Ahora, ojo, cuando digo códigos y criterios actuales, no me refiero a los criterios para estructuras nuevas, me refiero a los criterios actuales para estructuras existentes, Ujú. que es distinto. ¿Ya? Cuidado con eso. Y si, ingeniero, y si en el país no hubiera una normativa para evaluar estructuras existentes, tendríamos que irnos a normativas o códigos internacionales. No sé si Ese hasta es un ahí. problema porque lo tenemos todos los latinoamericanos. No tenemos normas para estructuras existentes, tenemos normas para estructuras nuevas. Una Ujú, norma que trabaja con diseño, per se, lo que está pidiendo es la proyección de elementos nuevos. La palabra diseño ya la entendemos como cosas nuevas. ujú, Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Es muy difícil que en nuestros países, ¿cierto?, latinoamericanos, tengamos normativa muy acabada para estructuras existentes. Y eso normalmente nos obliga a salirnos y empezar a buscar códigos internacionales que nos puedan proveer criterios de aceptación suficientemente buenos, ¿ya? Pero sí, ojo, yo aquí puedo hablar de Chile, pero creo que en el resto de los países es bastante parecido. Normalmente la aceptación y trabajo para estructura existente se genera a través de acuerdos contractuales. ujú, Es decir, mire, estas son las estructuras mundialmente reconocidas para hacer este tipo de análisis afuera. Yo propongo que nos adaptemos a esta, a esta, a esta, con estas adecuaciones nacionales también, que ujú, es absolutamente válido. O sea, normalmente no es obligatorio el cumplir códigos, no sé, europeos en un proyecto en Perú, ujú. pero sí puede ser un acuerdo contractual razonable en función de los objetivos que se persiguen. Eso sí. Y esa es una buena forma de poder generar este equilibrio para pedirle algo correcto. Alguien dirá por ahí, ya, pero es mucho más fácil pedirle lo mismo que le pido a las estructuras nuevas. Exigirle Es mucho fácil, pero la amplia mayoría de las veces no le sirve porque no cumple. cumple. Y que no cumpla diseño prescriptivo, y ya claro, diseño prescriptivo es agarrar la norma y hacer el checklist. Si usted Ujú, cumple todas las cosas que dice aquí, ya. Ese es el diseño prescriptivo. Pero normalmente nosotros no hacemos diseño por desempeño, que es diseño explícito, ¿ya? Nosotros decimos, mira, si cumplo todas las prescripciones, yo tengo derecho a pensar que la estructura se va a portar bien, ujú. pero no lo verifico, ¿ya? El- Entonces, lo que hacen estos códigos para estructura existente es verificar explícitamente y a través de eso decir, las prescripciones no las pesco. Si cumple el objetivo de desempeño que a mí me sirve, estamos. Y las estructuras existentes sí pueden cumplir eso. ujú. No cumplen el diseño prescriptivo, pero pueden cumplir el desempeño que yo necesito. ¿Y qué pasaría si en la normativa
en la normativa para estructuras nuevas indica que es aplicable para existentes, porque es un problema que también se tiene, ¿no? O sea, que en las normativas indican, esa norma se aplica para estructuras nuevas y existentes. Entonces, a veces, y por eso los ingenieros caemos en la confusión de aplicar las Sí, normativas actuales a edificios antiguos, ¿no? sí. Es complejo, pero Sí, es un voy a tema legal hablarlo ya, ¿no? desde la experiencia, porque nosotros en Chile teníamos el problema de que no había la aclaración y la gente quería pensar Ujú, en una lecera desde mi punto de vista, pero quería pensar que las normas para estructuras nuevas había que aplicarlas a las existentes. Eso no tiene sentido desde el punto de vista técnico ni de código, pero eso ujú, se pensaba. Y por eso que las normas nuevas ya están trayendo, por lo menos en el comentario, una especificación que dice, ojo, esta norma no es exigible para estructuras existentes. Ya lo dice con todas sus letras, por si acaso. Ahora también lo decimos de esa forma de no es exigible porque hay un montón de conceptos de filosofía de diseño que las normas nuevas sí tienen como muy valioso y se pueden aplicar a estructura existente. Lo que no se puede son los requisitos prescriptivos. ujú, Entonces, claro, hay mucho contenido de un código nuevo que se puede validar para estructura existente, pero ujú. no todo. Cuando Sí, una sí. norma de estructuras nuevas establece que tiene que ser usada para estructura existente, para mí es un error desde el punto de vista técnico Ujú, porque las metodologías de evaluación son diferentes, exacto. como los vimos aquí en algunos ejemplos. La metodología que yo tengo que usar para evaluar una estructura existente ya es distinta que una estructura nueva, Ujú, ¿ya? Ahora, las ideas, los niveles de desempeño pueden ser asimilables a los estándares nuevos, pero aplicando de otra manera, ujú. ¿ya? Ese es el punto. A ver, ingeniero Alan Amezquita, por favor, ¿podría indicar su pregunta? Buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, gracias al ingeniero Carlos por compartir pues su conocimiento. Tenía una inquietud, pues salía un poquito de la presentación que nos estaba mostrando, pero quería pues hacerle esa duda, esa pregunta. En el caso, por ejemplo, de estructuras existentes, cuando quiero como corroborar el nivel de riesgo de colapso, digamos, ya sea bajo métodos dinámicos o estáticos, ¿bajo qué criterio puedo llegar a establecer, dependiendo del nivel de amenaza o de cargas? ¿Aquí ya la estructura está 100% comprometida o bajo qué rango puedo establecer que ya hay un colapso? Ya, eso es fácil, es un poco latero, pero es fácil conceptualmente, porque cuando yo tengo una estructura existente, siempre puedo salir por análisis de desempeño en los temas sísmicos, y acá en Latinoamérica siempre el sismo es una molestia. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que definir cuáles son mis demandas sísmicas a exigir y cuál es el nivel de desempeño que quiero aceptar para cada uno de esos niveles, ¿ya? Después de eso, simplemente me queda procesar y decir si alcancé o no alcancé los niveles que quería. En general, la prevención de colapso es un nivel de deformación alto, pero sigue siendo un número. Y esa es la gracia que tienen códigos, por ejemplo, como ASCE 41. En ASCE 41, ASCE 41, yo no tengo la opinión, no digo, ah, mira, se deformó mucho, yo creo que está en riesgo de colapso. No, no. El código es súper taxativo y me permite decir, mira, para este nivel sísmico, tú lo vas a modelar con este set de registros, ¿cierto? Que tendré que adaptarlo, ¿cierto? Hago mis análisis lineales tiempo-historia, recojo mis numeritos por el otro lado, hago estadísticas, ¿cierto? Si tengo pocos resultados o pocos registros, usaré la media, si tengo varios, usaré la media más una desviación estándar, pero tendré un número que diga, ¿sabes? Las diagonales pandearon a tal nivel. Y busco en la tablita y digo, ah, con ese nivel de deformación, no, tú no tienes prevención de colapso, tú colapsaste. O no, sabéis que se deformaron poco y de acuerdo a mi tabla, eso es life safety. O sabéis que ni siquiera salieron mucho del rango elástico y entonces cae en operación inmediata. Entonces ahí yo tengo números, no tengo que estar suponiendo o opinando que los niveles de deformaciones me dan o no alguna otra cosa. Yo previo a hacer los análisis determino qué nivel de sismo me tiene que dar qué nivel de respuesta. Y lo demás, el código me lo da de manera numérica y yo puedo validar cualquier cosa mediante esos análisis. En estructuras de acero, y el tiro para completar la respuesta, en estructuras de acero eso no es complejo, ¿ya? Porque nosotros usamos plastificaciones basadas en modelos fenomenológicos de plastificación concentrada. Cuando nos metemos a hormigón, tenemos que usar modelos de fibras para los muros y nos vamos a la punta del cerro. Ahí necesitamos el Performance 3D. En cambio, cuando estamos hablando de acero, con un SAP 2000 Advanced estamos listos. Y son análisis en acero que usted puede correr en 10 minutos
minutos, en cambio los de hormigón puede estar 3 días. Entonces, en el acero tenemos muchas ventajas para efectivamente poder hacer este tipo de análisis. Ujú. ¿Ya? Eso. Pero ingeniero, creo que el ETAPS ya tiene el método de fibras para lo que es ¿Tiene modelos de fibra para algún para, tipo para muros, de creo. muros? Sí, para algún tipo de Parecido muros. ya, se acerca un poquito al Sí. Sí, ingeniero, una consulta. Por ejemplo, cuando usted mencionó para cuando se analizaba un edificio existente, había lo que usted llamaba la precarga, que era la tensión inicial, ¿no? Había una tensión inicial por precarga. En el software, cuando hago el reforzamiento de un edificio existente, por ejemplo, en el ITAPS o SAP o Robot, el software que uno utilice, ¿cómo podría lograr esto en el software, estas tensiones iniciales por precarga? O sea, para hacer un análisis. En general, en análisis generales y en software lineales elásticos, no puede, no hay ninguna forma. SAP tiene, y me imagino que ITAS también, un módulo completo que es el módulo Ultimate que genera etapas de carga. Y ahí uno puede hacer estas cosas. Puede resolver un modelo para cierto nivel de carga y después poner otras condiciones y partir desde ahí y sumar esfuerzos. Es lo que se llama las etapas de carga. Con proceso constructivo, algo así. Da etapas constructivas también. Con esa herramienta se puede. Ahora, yo creo que la gran mayoría de los software que uno tiene en oficina no tienen capacidades de ese nivel, pero eso no significa que uno no lo pueda hacer. Normalmente una buena manera de resolver estas cosas es tener varios modelos. Tener un modelo hasta cierto nivel de carga, después decir, mira, el modelo cambió, tengo otro modelo, lo corro después. Y claro, a lo mejor es latero porque yo voy a tener que tomar números y voy a tener que mezclarlos por fuera. Ujú. Ahora, eso a este nivel no es malo, porque el tratamiento de estructuras existentes es muy complejo y dejarle todo al software podría ser una mala idea, ¿ya? Ok, Entonces, ingeniero. tener un control de esos números sigue siendo muy bueno. Pero, como para ser concreto en la pregunta, en general, los software, no sé, Risa, Robot, y todos los normales, StatPro, que hacen análisis lineal elástico, no va a poder. No van a poder. ¿Mm? Ingeniero. A ver, el ingeniero Gustavo Balboa dice, muy buena presentación, gracias. Le interesaría tener la presentación. Dice, el ingeniero Juan Echenique dice, hola Carlos, los códigos que mencionas tienen factores de ponderación de cargas modificados para la evaluación de estructuras existentes. Los códigos de puentes lo consideran según él dice, no, la primera fue pregunta y luego comenta, los códigos de puentes lo consideran según el nivel de inspección, redundancia y tipo de falla. Sí, eso es cierto. Sí. Lo que yo veo acá es para estructuras generales, estructuras de acero, no necesariamente puentes. En general, los puentes tienen otro nivel de diseño Ujú, por el nivel de serviciabilidad que requieren. Hay un nivel de riesgo menor en los puentes, hay otros problemas como la fatiga, digamos, y por lo tanto, todo esto que yo estoy viendo acá, en los puentes en general, se revisa de manera muy explícita. ujú. ¿Ya? Las tensiones por etapas de carga, ¿cierto? Por la viga y que después se pone la losa. En los puentes es mucho más delicado eso, por lo tanto está bastante explícito. Ahora, en estructuras generales, cuando uno ocupa códigos internacionales, depende de lo que haga. Si uno se va directo a SCE 41 para la parte sísmica, Ujú, ahí no operan los factores de mayoración porque lo que uno elige son niveles de desempeño dependiendo del nivel de demanda sísmica que uno vaya a considerar para cada caso. Entonces ujú, ahí no operan las combinaciones de carga, digamos. Pero sí hay maneras, hay códigos y hay maneras más simplificadas de hacerlo. Cuando uno dice análisis tiempo-historia, la gente le da miedo inmediatamente, pero también hay formas más simplificadas y hay formas de resolver esto con análisis modal espectral, con análisis estático incluso, pero depende de la estructura. Con una estructura suficientemente simple se puede, no hay ningún problema. Cuando la estructura es más compleja, ahí ya nos va quedando poco espacio y tenemos que irnos a las cosas más complejas. Estos análisis tiempo, historia no lineal. Pero sí es bastante posible en cosas simplecitas, que no tengan tantos grados de libertad o que sean fácil de modelar, que uno pueda salir por un análisis modal espectral. No es tan loco, los códigos lo permiten, con criterios conservadores siempre, ujú. pero lo permiten, ¿no? Sí, me imagino que hacer un análisis tiempo-historia considerando efectos de precarga debe ser también complicado, ¿no? Es que cuando uno hace un análisis tiempo-historia sísmico, es más fácil la precarga, porque los softwares sí reconocen que uno puede empezar el análisis sísmico después de haber puesto unas cargas iniciales en el modelo. Ujú. Entonces, eso sí es un poquito más fácil Ah, que se claro, reconozca. es cierto, ¿no? O sea, aparte de Es, un estado de carga ya, ¿no? es Gravitatorio. una herramienta que los software reconocen bien cuando es sismo. Cuando no es sismo,
ahí no lo reconocen muy bien, ahí cuesta más. Sí, es cierto. Creo que el pushover también incluso lo Claro, considera a partir del estado de carga, de un estado de también carga lo puede inicial, hacer ¿no? con una carga anterior. El ingeniero Alan dice, en el caso de estructuras existentes, ¿podría considerar las deformaciones a nivel de cimentación para considerar la disipación de energía en la cimentación? Yo creo que eso no tiene nada que ver con estructuras existentes, pero entiendo la pregunta. En general, cuando uno habla de estructuras, presupone, por los modelos que hacen, que las fundaciones son puntos rígidos, resistentes, inamovibles y que por eso uno puede incorporar a la modelación de la superestructura apoyos rígidos, infinitamente rígidos o empotramientos rígidos. Ese supuesto de que son puntos rígidos lleva implícito el que no se deforman. Ujú, Si no se deforman, no hay amortiguamiento de ningún tipo. Lo que yo podría hacer es que en suelos relativamente malos, porque en suelos buenos no funciona, pero en suelos relativamente malos, a lo mejor yo podría sacar algún tipo de provecho incorporando la modelación de las fundaciones en la superestructura y entonces ahí podría incorporar ya sea los resortes equivalentes o el amortiguamiento también equivalente en cada una de las direcciones de los grados de libertad que opere la fundación. Si estamos hablando de zapatas aisladas, tengo dos giros y el vertical. Típicamente en el desplazamiento horizontal, nada. Pero en principio, el amortiguamiento que puede generar el movimiento de la fundación no es importante, pero no solo no es importante, sino que es el propósito del diseño es que no exista. El propósito del diseño es que las fundaciones no se muevan. Cuando una fundación tiene un desplazamiento, un giro o una deformación apreciable, en general es un daño para la superestructura. ujú. ¿Ya? No, no es algo que aporte. De hecho, yo debería modelar esas deformaciones en la superestructura para saber qué tanto la estoy exigiendo por algo que no consideré en el diseño original, pero muy rara vez para sacar provecho de eso, ¿ya? En general, hay un modo que se ha estudiado bastante, que es el modo de que se levanta la fundación y se vuelve a apoyar. Se ha estudiado, pero a nivel teórico, a nivel académico, y se ha concluido que tiene amortiguamiento y que no es tan bajo. ¿Cuál es el problema de eso? Que esas deformaciones pueden traer como consecuencia un fallo no estructural en los equipos que están montados en la estructura. Y desde ese punto de vista, no es buena idea. Entonces, para redondear eso, ¿existe? Existe. ¿Lo quiero usar? En líneas generales, no, porque puede traer consecuencias que me van a limitar la continuidad de operación mucho más de lo que me podrían ayudar en el diseño. Ha sido interesante, ¿no? Esa parte de lo que usted también indicó, ¿no? Que cuando uno refuerza una estructura existente, no es simplemente colocar grandes diagonales o reforzar por reforzar, ¿no? Porque incrementando resistencia, rigidez, en una de las primeras diapositivas que usted mostró, indicaba que también se podía más bien ser contraproducente y reducir o disminuir la ductilidad local y global, ¿no? Y eso he visto No. bastante acá en Perú, por ejemplo, he visto reforzamiento de edificios con diagonales metálicas. Y estas diagonales son muy grandes y muy gruesas. Y yo a veces analizando y digo, ¿no? Para que esta diagonal trabaje o fluya, va a ser seguramente primero va a fallar más bien la estructura existente y esta diagonal ni siquiera va a deformarse, ¿no? Es muy común ese error en Ese error, sí, intervención de estructuras existentes de todos los días. Poner diagonales que lleven la primera falla a las columnas. Yo por lo exacto. menos lo bordo al revés normalmente y eso a veces genera que hayan intervenciones extrañas. Por ejemplo, no es para nada raro, aunque la primera vez que lo hice sí me miraron con una cara muy rara, pero no es para nada raro que uno tenga que poner diagonales más chicas. Sí, es cierto. ¿Ya? Normalmente uno lo que hace, o por lo menos el primer análisis, es decir, ¿cuál es la diagonal más grande que puedo poner que no colapse la columna? Y a veces cuando se hace ese cálculo, uno dice, ¿sabéis que las diagonales que están puestas son más grandes? Bueno, lo primero es ponerlas más chicas. Listo. Y después ya seguiremos con otra cosa. Pero por concepto, yo no puedo tener diagonales que manden la primera falla a las columnas, porque una falla en diagonal es una falla secundaria que puedo reponer después, puedo arreglarlo después del sismo, pero una falla en columnas normalmente va asociada a un colapso global del edificio o una pérdida muy importante de operatividad durante mucho tiempo, si es que no a pérdidas de vida directamente. ¿Ya? Sí, y es muy común ver estructuras reforzadas con diagonales, tubos muy grandes, muy robustos. Y lo que usted indica es lo que es, como dicen, ¿no? Columna fuerte, viga débil, igual tiene que ser, ¿no? Columna fuerte, diagonal débil, en el sentido de que la diagonal tiene que ser, tiene que... Todo diseño en general Mm, tiene como objetivo preservar el sistema gravitacional a todo evento. Mientras la gravedad vaya para abajo, eso va a ser así. Entonces, cuando uno quiere sobredimensionar algo, porque siente que va a estar más seguro, sobredimensione columna.
pero no diagonales ni vigas de momento, porque esos son fusibles. Sobredimensionar fusibles no tiene ni un sentido porque lo único que hace es postergar la salida del rango elástico para la estructura. Y un comportamiento frágil, ¿no? Claro. Ante un sismo. A ver, el ingeniero James Derlis Segarra indica, ingeniero, buenas noches. En el caso donde se refuerce con diagonales metálicas en los edificios de concreto o de hormigón, ¿qué factor de reducción sísmica R debe usar? Depende, porque como decía, normalmente el tratamiento de estructura existente no va por análisis elásticos de carga reducida, va por análisis de desempeño y ahí no existe el R, ¿ya? Existe el R. Ahora, sí podría ser razonable incorporar diagonales si no habían antes y validarlas como elementos fusibles que puedan disipar energía, pero ahí depende del código del país. Ahora, en general, poner diagonales en edificios de hormigón, no sé si es lo mejor, habría que ver el caso, porque los edificios de hormigón tienden a ser bastante rígidos, a no ser, estoy pensando en los edificios de muro chileno, pero si son edificios de marcos de momento de hormigón armado, a lo mejor puede tener sentido, ¿ya? Ahora, en edificios de hormigón, lo que a veces funciona bien, más que poner diagonales, es identificar dónde se pueden poner dispositivos de disipación de energía, que son un poco más caros, pero controlan mucho mejor. Porque cuando estamos hablando de hormigón, yo siempre me imagino ya edificios de departamento, edificios de oficina, una cosa bien grande. Y ahí empieza a valer la pena disipar energía de manera más controlada, porque se controla el daño no estructural también. Sí. Claro, usted indica que no sería tan recomendable usar diagonales metálicas porque estas funcionarían mejor en marcos que son pórticos de vigas y columnas, sino sería lo más recomendable utilizar disipadores sísmicos porque los edificios generalmente residenciales o edificios están hechos en base a, a varios muros, ¿no? Varias placas, muros de hormigón, en la Cuando yo cual tengo se edificios de comportan muy hormigón rígidos, armado ¿no? grandes, Ujú, entonces necesito juntar desplazamientos de entrepiso. Por ejemplo, los disipadores de energía típicamente se ponen sumando a dos niveles. desplazamientos de al menos 2 o 3 niveles. Y claro, porque un disipador de energía tiene una eficiencia que más o menos va como al cuadrado de la deformación. Entonces, Ujú, si yo junto 3 pisos, digo, la deformación sube 3 veces y el disipador se me hace 9 veces más eficiente. ujú. Entonces, ahí como que tiene sentido. Y son una opción. Yo creo que hay que verlo en cada caso, ¿no? Tampoco digo que hay que ponerle disipadores de energía a todo. ¿Y qué Pero disipador la, ingeniero podría ser más recomendable? ¿Un de fluido viscoso o un disipador histerético metálico como el que se usa yo, bastante, ¿no? Es que eso es de gusto, ¿no? Tiene harto de gusto. A mí en particular, y aquí a lo mejor me van a piedrar los que saben, yo prefiero siempre disipadores pasivos y de preferencia plastificación de metales. Metales, ¿no? Sé que Mm. los dispositivos viscosos o viscoelásticos funcionan muy bien, pero no me gustan en nuestros países latinoamericanos por una cosa que a lo mejor no les va a gustar, pero a mí me parece que el solo hecho de que tenga que hacer mantención y revisar el aceite podría ser un problema en nuestros países. No tengo seguridad alguna de que realmente se le vayan a hacer las mantenciones que se requieran. En cambio, un elemento de plastificación de metales queda ahí y no hay que hacerle nada. Yo también Eso es comparto todo lo que... su opinión, ingeniero. Mi preferencia es uno de plastificación de metales, mi preferencia. Además también que cuestan menos, ¿ah? Cuestan bastante menos que uno Sí. de uno viscoso, O sea, que a en la Estados larga, Unidos, si usted pone unos dispositivos tipo Taylor en un edificio y deja escrito que tienen que revisarlos cada 6 meses, lo van a revisar. Acá, en Sudamérica, usted pone que lo revisen una vez al año y nadie lo va a revisar. Entonces, entonces eso a mí me, me da un poquito de susto. ¿Ah? y bueno, que los de plastificación de metales funcionan muy bien a pequeños desplazamientos, ¿no? De Funcionan muy... milímetros y empiezan a fluir y a disipar energía de manera, El comportamiento de los metales es muy conocido, está muy documentado. ¿Sí? sí. A ver, el ingeniero Tom Andía indica, ¿no? Carlos, he visto memorias de cálculos de refuerzo por sismo donde se añaden elementos diagonales o pórticos para cubrir la diferencia entre la fuerza sísmica y la capacidad actual de la estructura. ¿Es correcto? Pregunta. No sé, no tengo idea. Tendría que ver el caso. En estructuras existentes, y esto no lo dije, pero los conceptos que yo di son transversales, pero la solución específica es de cada proyecto. No hay ninguna solución generalizable. Todo se debe evaluar en el proyecto específico, porque las ventajas dependen del proyecto específico. Muchas veces en reparación de estructura, y esto no lo dije, pero es un concepto muy importante, ¿usted no le importa
si pone 10 kilos de acero o si pone una tonelada de acero, porque la plata está en parar la estructura. Entonces, varias veces, personalmente me ha tocado hacer refuerzos que pesan, no sé, podrían pesar 10 toneladas en lugar de 500 kilos, que sería entre comillas el óptimo, porque es mejor para el cliente. ¿Y a qué me refiero con mejor? Que usted esas piezas las fabrica, las lleva, ¿cierto? Y en una parada de una hora las monta, versus poner planchitas en todos lados, pero necesitar una parada de planta de 2 semanas, que no es posible. Entonces ahí también hay que ver muy bien cuál es el objetivo que quiere cumplir, porque si son estructuras que están botadas y no las ocupa nadie hasta que usted las arregle, bueno, entonces podrá optimizar en el peso, pero lo que a mí me ha tocado es que normalmente lo que controla la intervención es lo que genere la parada de planta más corta. Y eso típicamente significa poner más estructura, pero fácil de montar. Por ejemplo, poner elementos nuevos y poner fundaciones nuevas. O sea, hago una fundación 5 metros más allá, 5 metros más allá, pero que la pueden hacer con la estructura operando. Y después monto nuevas columnas, monto nuevas diagonales y en una parada de planta se pegan y listo. Versus tener que reforzar las columnas existentes. Entonces, hay un montón de soluciones, Yo creo que eso ¿no? también es una de las ventajas de reforzar estructuras de hormigón con algunas estructuras con a elementos metálicos, ¿no? Que generalmente Sí, son sí también. que ellos ahorran más tiempo, ¿no? Porque colocar hormigón nuevo sobre hormigón existente, hay muchos tiempos de tecnológicos de construcción que va a tomar, ¿no? Sí. En el fraguado. No, Entonces, los hormigones cuando se refuerzan con hormigones o con piezas de hormigón siempre es prefabricado. ¿Sí? prefabricado. Prefabricado y se pegan con algún inserto, alguna otra Ujú. cosa, pero no, en general el refuerzo tiene que ser prefabricado, prefabricado en hormigón, en acero, en alguna cuestión, pero no vaciado en situ. Bueno, es que a veces por cuestiones de zona o cuestiones locales es complicado en hormigón prefabricado, ¿no? Y lo hacen hormigón desfaciado sin sitio. Entonces ahí es donde uno especifica mejor reforzamiento con estructuras metálicas, ¿no? Recuerdo que usted indicó que un punto muy importante, ¿no? Lo que es la redistribución de esfuerzos, ¿no? Y, Sí, por ejemplo, si un elemento falla o se espera que un elemento falle de acuerdo al análisis y antes de pensar en reforzar ese elemento, hay que ver que si ese elemento es necesario, ¿no? Porque capaz con la redistribución las cosas van bien, o también lo que usted indicó, ¿no? Que usted refuerza el lugar o el elemento donde se va a ir la carga luego de la redistribución, ¿no? Podríamos exactamente. evaluar esas alternativas que son, parecen simples, pero son muy importantes a la hora de tomar decisiones para hacer una Es un estructura, ¿no? tema recurrente, ¿eh? Sí, Las estructuras antiguas no tienen mucha ductilidad, pero tienen mucha sobreresistencia y tienen redundancia. mucha redundancia. Por lo tanto, cuando yo veo que falla una diagonal o falla un elemento cualquiera, no es para nada raro que yo pueda remover ese elemento y mirar la redistribución y a veces no pasa nada. Ujú. U otras veces me doy cuenta que es mejor reforzar en otra parte. Claro, alguien dirá, ah, pero es que entonces no va a reforzar el elemento que está fallando. No, ¿para qué? Si es un elemento que no me sirve para la estabilidad general de la estructura, que es lo que yo estoy resguardando. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces lo tengo que remover. No, tampoco. Cuando ese elemento falla, a usted le sirve. Si el elemento pandea, fluye, se corta la conexión, lo que sea, todo eso es disipación de energía y sirve. Por lo tanto, tampoco tengo que removerlo. Simplemente lo dejo ahí que falle. No, no hay un problema. Si ese elemento falla, simplemente se Sí. redistribuyen los esfuerzos y otros elementos van a tomar la carga que tomó el otro elemento y va a funcionar todo bien, ¿no? Entonces, reforzar ese elemento, el elemento que va a fallar primero y que no es necesario, sería un gasto en vano, ¿no? En dinero, O sea, para mí eso es innecesario, innecesario. pero hay criterios para esto. O sea, hay gente que prefiere reforzarlo para que no falle. Y Ujú, yo no. Yo cuando hago revisión de estructuras existentes, defino que la intervención tiene que significar una mejora justificada, ujú, no una intervención solo para cumplir códigos o diseño prescriptivo, ni mucho menos porque yo lo haría de otra forma. No. La intervención de estructuras existentes es cara, muy cara, sobre todo por las paradas de planta. Entonces, no da para tener, ser aprensivo con lo que, con las formas de resolver de otros colegas. Tiene que
justificarse muy bien cualquier cosa que uno haga. Eso. Cuando usted mostró el análisis seccional, ¿no? Donde ponía el perfil metálico y luego colocaba esas planchas que acá en Perú llamamos platabandas, fue muy interesante porque usted mostró también, ¿no? Que el material base, que es el perfil I, es el que genera el límite tensional, ¿no? Y no el refuerzo, ¿no? Ya que este material base es el que sufre la precarga Sí. inicialmente, ¿no? Ese es un Siempre error es el común material que base. no se analiza, ¿no? Sí, siempre es el metal base. Claro, aquí yo les metí un poco de susto con la precarga, pero Ujú, es necesario evaluar. ujú, Le va a salir a usted que la precarga es chica y que es innecesario complicarse, y en otros casos va a salir que la precarga es grande y es una molestia. ujú, Lo importante es que usted lo sepa para poder trabajarlo y para tomar decisiones respecto a eso. O sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, equipos pesados en alguna estructura, decimos, bueno, sabemos que la precarga de las columnas es importante, pero sabemos que las diagonales sísmicas probablemente tienen carga cero porque no está temblando. ujú, Entonces, ahí uno ve qué es lo que tiene que intervenir. Si va a intervenir las diagonales, probablemente no sea tema porque no tienen precarga, pero ujú. si va a intervenir las columnas, o sobre todo si va a intervenir una viga sobre la cual están montados los equipos, ahí la precarga es súper importante. O sea, también entender eso es la precarga a nivel global y a nivel local también. No todos los elementos tienen el mismo nivel de precarga, ¿ya? En algunos no importa y en algunos importa mucho. Ingeniero, y para la precarga, ¿usted toma siempre la carga muerta, que es el D, más algún porcentaje de carga viva, o recomendaría algún Siempre porcentaje? Siempre hay que evaluarlo. La definición de la precarga o carga preexistente es lo que va a existir al momento de yo montar el refuerzo. Ujú, Como eso es algo absolutamente difícil de prever, ujú. normalmente uno dice, mira, por lo menos La carga tienen que muerta. estar las cargas permanentes porque son permanentes. Ujú, Ahora, adicionalmente a eso, uno ya puede empezar a conversar. Los niveles de llenado de los equipos, ujú, típicamente hay que considerarlo. O sea, si usted va a reforzar los apoyos de un silo, no le van a vaciar el silo. Por lo tanto, usted tiene que preguntar a cuánto trabaja el silo normalmente. Al 50%, ok, entonces ese 50% seguro va a ser precarga porque no se lo van a vaciar para que usted vaya a poner los refuerzos. Las correas transportadoras uno puede decir, van a parar cuando yo esté haciendo este refuerzo. Sí, pero todo el peso de los equipos va a estar y a lo mejor algún mínimo porcentaje en tolvas, chutes o en la misma cinta, pero menores, ¿ya? Ahora, sobrecargas de plataforma en general yo no ocupo. Yo digo, no, esas cuestiones se van a hacer o no hay ujú. mucho, pero sobrecargas de material en los equipos, eso sí. El ingeniero James Derlis indica, tuve un caso donde un mezanine metálico existente, donde la losa es con placa colaborante y el cliente quería colocar una estructura arriba del tipo rack de almacén y quería evaluar que necesitaba el mezanine o altillo como reforzamiento para que soporte esas estructuras del rack y quería que cumpla el código sísmico. ¿Cómo se acostumbra a evaluar ese tipo de casos? No sé, yo no estaría muy seguro de colocar un peso sobre una losa colaborante, ¿no? Una viga abajo capaz, ¿no? Sí, hay hartos temas metidos ahí. Mm, Primero el diseño del rack propiamente. Los racks acá en Sudamérica es bastante común que los consideren muebles en lugar de estructuras industriales, ujú, pero la verdad es que el rack es una estructura industrial particularmente importante ujú, debido a que el objetivo mismo es que estén llenos de mercadería, por lo tanto generan pérdidas bastante grandes cuando fallan, y la verdad es que para los sismos fallan los racks, ujú, ¿ya? Entonces, hay que tener tu cuidado. Lo primero es diseñar el rack como una estructura, ¿ya? Y como una estructura bastante importante. Los racks tienden a no tener ductilidad, por lo tanto tenemos que salir por la resistencia. Ahora, ponerlo encima de una losa colaborante, yo no le veo el problema siempre y cuando la losa colaborante o la losa con vigas abajo pueda soportar esa cosa. Ahora, en mi experiencia, los racks pesan harto por metro cuadrado porque su objetivo natural es estar lleno. ujú, Y si es así, es probable que las cargas que generen sobre la losa sean bastante grandes y también es probable que la losa no esté preparada para eso. Ahora, si desde el punto de vista estático la cosa funciona, queda todavía el problema sísmico, que tanto en Perú como en Chile es bien importante y yo me preocuparía de eso, sobre todo por el tema del volcante del rack respecto a la losa. Eso ujú, a mí me preocupa mucho. A veces uno logra estabilizar los racks,
pero no logra o es muy difícil generar un anclaje adecuado del rack a la estructura de losa o incluso a radieres o fundaciones. Ese es un punto súper, súper común de falla de los racks, el anclaje de las patas. Y si, pero este anclaje capaz podría ser menos exigente si logramos estabilizar el rack con apoyos simples en las columnas, ¿no? En las bases de las columnas y no apoyos rígidos que exijan, ¿no? Muchos esfuerzos de tracciones en los pernos. En general, en nuestros países, bueno, los racks, estoy pensando en un rack que es bastante más alto que ancho y Ujú. que está lleno de carga siempre, y Necesita, eso genera tracciones verticales muy importantes en los anclajes, sobre todo si está montado sobre una estructura ujú, que está en un segundo piso. Entonces, estando en el suelo, ya eso es un problema bien grande, el anclaje contra el radiero o la fundación. Entonces, me imagino que aquí el anclaje contra la losa también sería un problema. Ahora, cuando uno está contra una losa y la losa aguanta en general los esfuerzos, siempre está la posibilidad de directamente atravesar toda la losa con el perno y anclarse al otro lado. Y eso tiende a ser súper bueno, pero no es lo común, no ujú. es lo que comúnmente uno ve. Es una solución buena, pero no es la que uno ve. ¿No? Y pues, bueno, en el caso del ingeniero que hizo la pregunta, es como es una losa colaborante, esas losas metálicas que son bien pequeñas de 12 centímetros con 5, va a ser bien complicado lograr un anclaje ahí, ¿no? Tendría que ir hasta la viga, ¿no? Hasta la viga de carga. Ese código IEBC, que es el International System Building Code, no lo he leído mucho, más se me basaba en el AC41, ¿no? Para estructuras existentes. ¿Alguna diferencia que tenga el IEBC porque entiendo que el IEBC es la contraparte al antiguo IBC, ¿no? Porque el antiguo IBC era lo que estaba antes del AC7, ¿no? No, a ver, el IBC es el documento formal estadounidense Ujú. que llama a los demás para poder generar el diseño estructural. Antiguamente estaba el VC, el Ah, el VC, uniforme perdón, el VC. VC, que llegó hasta el año 97 y ese tenía toda la parte técnica estructural adentro. Cuando saltaron al IBC, Ujú, entonces toda la parte estructural técnica quedó fuera y se fue a la SC7. Entonces, todos los requerimientos generales de construcción que no son el cálculo de carga están en el IBC y el ujú, IBC llama a la C7 y eso hace que la C7 sea obligatorio porque el ujú, IBC lo llama. Entonces, el ASC7 tiene toda la parte técnica numérica de carga. ujú, Lo mismo el ASC41, que es para estructuras existentes, pero tiene una connotación explícitamente sísmica. O sea, ujú, eso cubre solo la parte sísmica y la cubre con el mayor detalle del mundo. El IEBC es lo mismo que el IBC, pero para estructura existente. Ahora, diferencias grandes, hay que leerlo para verlas, pero en general tiene criterios mejores desde el punto de vista que uno se puede agarrar de ellos. Como les decía, esto de cuando hay cambios que generan variaciones de esfuerzos menores al 5%, el código ese, mire, no se preocupe, déjelo ahí. Eso ya es algo. Alguien dirá, oiga, pero es que el 5% es re poco, no me sirve. Bueno, es mejor que nada, porque nosotros, en ausencia de algún código, cualquier cambio que tenga la estructura, tenemos que evaluarlo y validarlo. ujú, Entonces, ese tipo de cosas ya nos empiezan a ayudar. También definir lo que es un daño sustancial, ¿cierto? Pensando en daño después de un sismo o de cualquier cosa. ¿Qué es un daño sustancial? ¿Qué pérdidas son? ¿Qué tengo que hacer en cada caso? Eso nos ayuda mucho. Yo soy muy de la idea que a nosotros los ingenieros como profesionales, no como investigadores, si uno tiene que estar en la oficina y entregar los proyectos. ujú, Entonces, como profesionales, para mí, las normas, los códigos son nuestros amigos y nos ayudan muchísimo, incluso cuando no estamos de acuerdo con el código, porque la sola existencia de algún código nos permite decirle a nuestros clientes, mira, dado que hay código, yo lo voy a seguir porque en lo formal es lo que representa el estado de la práctica de la profesión y por lo tanto no puedo eludirlo. Y entonces yo estoy protegido. Cuando el día de mañana le voy a dar la respuesta al juez porque hay algún problema, le puedo decir, mire, yo me basé en el mejor estado de la práctica que existía en el momento en que yo participé en el proyecto, en lugar de decirle, mire, yo me inventé estas cosas. claro. Ahí la respuesta es, hay una mejor que otra. Ujú. Para cerrar, una pregunta. Usted, ingeniero, en su opinión, ¿cuándo decide que una estructura se refuerza o cuándo dice, ya, no se puede reforzar, se tiene que demoler? Es muy raro que haya que demoler. En general, la amplia mayoría de las veces, por lo menos a mí me toca atender estructuras que no es que estén dañadas,
sino que se quiere hacer un upgrade o un cambio de funcionalidad de la estructura. Ahora, cuando nos vamos a estructuras que están dañadas, y en general están dañadas por sismo, ahí sí existe la posibilidad cierta de tener que demoler, ¿ya? Pero no antes de evaluar un cálculo, ¿ya? Hay que hacer un cálculo para saber, en general, si los costos o los riesgos de reforzar o de recuperar son aceptables o no. En principio, una estructura que no tiene daño y simplemente la voy a usar por otra cosa, no debería necesitar demolerse, no por eso, pero una estructura altamente dañada, se abre la posibilidad cierta de que no sea reparable y deba demolerse. Mm, Eso sí, ¿ya? En nuestros también, países altamente sísmicos eso es posible. No es normal, no es común, no pasa todos los días porque tenemos códigos que prevén bastante bien eso, pero está dentro de lo que es posible. otra de las causas, aparte del sismo, que reforzamos también es el tema de cuando hacen el cambio de uso, ¿no? Puede ser una estructura que antes era de oficinas y pasa a ser almacenes o algún equipo se va a colocar encima. Entonces ahí es donde reforzamos por el cambio de uso. Eso Lo sería más claro siempre son los niveles de desempeño. Eso es el punto clave. Sí, ingeniero. Algo también que nos llevamos de la charla es que una estructura existente no puede ser evaluada con criterios prescriptivos o normativas actuales, ¿no? Hay que evaluarla con cuidado, con los No criterios tiende a que ser buena idea. no tiende a ser buena idea porque probablemente no pase, entonces seguramente no cumpla nunca y no podemos esperar eso de una estructura que ya tiene muchos años, ¿no? Y hay que evaluarla con otros criterios. Mm. Y bueno, están muy agradecidos, ingeniero, y le saludan de varios países a usted. Muchas gracias, ingeniero, de verdad le agradezco enormemente por la valiosa charla que nos ha brindado. Todos hemos aprendido en esta charla de usted estos criterios de precarga, de que evaluar una estructura existente es muy diferente a una nueva, incluso yo diría yo que es más complicado que evaluar a una estructura nueva. Como usted indicó también, hay muchos análisis de que hacer, no solamente si hacemos con un software, no solamente un modelo, sino varios modelos para evaluar las precargas, los esfuerzos iniciales y ver cómo va a trabajar y cuál es la mejor decisión del proyecto. Y bueno, ingeniero, le agradezco bastante y en modo de agradecimiento y reconocimiento por su valioso aporte, quisiera brindar ese certificado a usted, ingeniero Carlos Peña López, por haber brindado esta charla, conceptos básicos y simples para reforzamiento de estructuras existentes de acero. Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Me gusta. Me lo va a mandar, ¿cierto? Claro, ingeniero, se lo voy a mandar y feliz Navidad, que la pase muy bien con su familia, que tenga unas Muchas felices gracias. fiestas. Chao, chao. Luego con todos.